¿Lista bien? Doctor. ¿Todos completos en la lista? Sí, doctor, todos están. Le llama lista, doctor. Ya, esperamos que Estamos así sea. los 41, doctor. 41, 41, 41. Ya, entonces iniciemos este maravilloso viaje. ¿Qué tal vuestros exámenes? ¿Bien? Estamos dando recién, doctor. No suenan muy animados. Ya, entonces... ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor. Por Dios, es como Matrix, veo la pantalla, millones de pantallas chiquitas. Ya, chicos, entonces el tema que vamos a hablar hoy día es un tema chiquito, chiquito, pero bien importantito, que es traumatismo cráneoencefálico o encefalocraneano, TEC, TAC, TIC-TOC. El término netamente es pues traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Porque el encéfalo está dentro del cráneo, pero el encefalocraneano es lo que usualmente utilizamos y lo que es más a nivel médico bastante que se ha diseminado y que la gente lo maneja con ese término, ¿no? TEC. Ahora, vamos a ver los tipos de TEC según la clínica, según también la parte netamente de diagnóstico radiológico. ¿Sí? El intro de la exposición, bueno, está ahí el Ministoreto y obviamente porque muchos de los traumatismos encefalocranianos van a ser debido a accidentes de tránsito, ¿no? Principalmente. Entonces, por eso que está ahí el intro. ¿Ya? Decía Machiavelli que no hay nada más difícil que emprender, más peligroso que llevar a cabo y con menos garantías de éxito que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden a las cosas. Porque la innovación tiene como enemigo a todos aquellos que se beneficiaron de las condiciones antiguas. La gente teme y desconfía de la persona que promueve el cambio y no cree en nuevas ideas hasta que no tiene una larga experiencia en ellas. Ya, entonces, siempre es bueno empezar con una frase alentadora, ya que yo espero que ustedes sean el cambio en estas semanas que han estado rotando. He visto mucho interés, mucho desarrollo de parte de los compañeros que están rotando y eso es importante. Sí, eso es muy, muy interesante. Vamos al trauma craneoencefálico, ¿no? La definición netamente científica es el conjunto de lesiones producidas por la acción brusca de fuerzas externas sobre el cráneo y su contenido, generando alteraciones en su función normal. Como habíamos conversado anteriormente, en patología craneoencefálica, igual el principal enemigo va a ser la hipertensión endocraniana, ¿no? Sea el tipo de trauma que sea, por arma de fuego o por objetos contundentes, y ya vimos también la parte de accidentes de tránsito, ¿cierto? El trauma craneoencefálico lo vamos a ver desde tres puntos de vista. Uno, en la parte de introducción, como la vida misma, ¿no? O sea, lo que vamos a tener el evento que ocurre en el ciudadano de pie, la atención primaria, que usualmente es cero. Luego la evaluación y manejo inicial, que va a ser dada o por el médico sedumista o por el médico de cirugía general en la emergencia. Y tenemos ahí el médico típico del cirujano, ¿no? Señores y señoras, permítanme presentarme el hombre que no le interesa. Y siempre el cirujano va a decir, no, llamen al neurocirujano. Pero doctor, pidámosle una tomografía, pidámosle exámenes. No, llamen al neurocirujano. Entonces, esa actitud ustedes no deben de tener. El manejo inicial va a ser bien importante para poder hacer un diagnóstico rápido y poder, de alguna manera, solucionar el problema de manera eficiente. Y finalmente el tratamiento que va a ser dado por el neurocirujano. Yo personalmente no me gusta mucho Superman, pero había un meme bien, no digamos gracioso, pero bien adecuado en cuanto al neurocirujano cuando llega la emergencia, ¿no? Aunque a muchos les pique, nosotros somos una minoría en cuanto a número, entonces por eso que también muchas veces nuestra presencia es bastante requerida, ¿no?
En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la mayoría de traumas craneoencefálicos encefalocranianos ocurren en países del tercer mundo, por ejemplo, en los países en low income countries, en los países del tercer mundo prácticamente, dicho de una manera un poquito más elegante, son los que están en rojo. Entonces, lo que acá estamos demarcando es algo que a mí me interesa que ustedes lo sepan y creo que muchos que ya han rotado conmigo siempre lo hago a pie. Este dibujo está mucho más decente del que hago usualmente en el consultorio. Y ustedes vean esa línea, ¿no? Esa línea que divide los países más ricos, más desarrollados, versus los países más pobres, ¿no? Entonces, definitivamente en los países más pobres es donde va a ocurrir la mayoría de traumas craneoencefálicos, accidentes de tránsito, por falta de cultura en el momento de manejar, por caídas, agresiones, violencia. Entonces, es chistoso y es anecdótico, es un paradigma, es confuso. Ponerse a pensar de que aquellos que dictan las guías, los protocolos que tanto le encanta a mucha gente, sean la gente que vive en países desarrollados y nos estén diciendo a nosotros, a la gente de a pie, a los pobres, no tenemos ni recursos, a veces ni un tomógrafo, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces es un poco anecdótico en ese aspecto. En el presente, el trauma craneoencefálico, trauma encefalocraniano, eh, es una de las condiciones médicas más serias y un problema socioeconómico mundial. ¿Por qué? Porque la disabilidad entre los sobrevivientes, especialmente entre la gente joven, es bien alta. ¿Qué significa? Que si ustedes no lo operan bien al paciente, o no lo operan oportunamente, ya bacán, no se va a morir, pero les va a quedar pues una persona que no va a trabajar, no va a hacer nada y que al final va a depender del subsidio del gobierno y eso al gobierno no le conviene. O, de todas maneras va a ser una carga para la familia y eso económicamente no nos conviene a nosotros como país, ¿no es cierto? El, el TBI es Traumatic Brain Injury, el trauma craneoencefálico, ¿ya? Eh, ha sido catalogado como una pandemia a nivel mundial, antes de la pandemia. Sino que el problema es de que es una enfermedad, por decirlo así, huérfana, porque no se ve mucho, o sea, no se le presta la atención que debería. Por ejemplo, nuestras políticas sociales, nuestras políticas de Estado en cuanto a salud, están centradas en materno e infantil. Y un montón de importancia materno-infantil, pero el resto de tratamientos, por ejemplo, para lo que es trauma craneoencefálico, son bien huérfanas. No hay, como les decía, no hay la cantidad suficiente de neurocirujanos. La gran mayoría de neurocirujanos está ubicados en las capitales, entonces las provincias están completamente desprovistas de algún sistema, por ejemplo, eficiente y adecuado de referencia, y también para realizar algún tipo de examen. Yo muchas veces mucho con los internos y comento mucho también con ustedes, si están de serum, si están de médicos afuera, refieran, porque ¿qué se hacen con un paciente con trauma craneoencefálico en un lugar donde no tienen ni manito? Muchos de ustedes podrán decir, pero yo puedo hacer como el doctor Taladro y le abro la cabeza y todo, pero es una cuestión pues, bastante anecdótica. O sea, en la vida real es muy difícil que puedan realizar algo así. Estoy tomando mi sopita. Respecto a la estadística a nivel nacional, esta es una estadística hasta el 2019 del total de accidentes de tránsito fatales, o sea, muertes por accidentes de tránsito. Entonces, como ustedes pueden ver, probablemente nuestro pico ha sido el 2012 con 4.037 y posteriormente con la severidad de las leyes que han mejorado han disminuido un tanto para nuevamente elevarse en el 2019 con 3.110. Tengamos en cuenta que durante la época de la pandemia esta incidencia ha disminuido dramáticamente, por lo menos en la primera parte de la cuarentena. Según departamento, como les decía, ¿no? Para el 2019 eran 3.110. Tengamos en cuenta que estos son los afortunados que han muerto, porque como vamos a ver a continuación, la incidencia de accidentes de tránsito no fatales, o sea, personas dañadas por accidentes de tránsito, miren nada más en el 2019 han sido 93.000 personas. Ahora, si regresamos a la anterior cifra, el 2019 quedan 3.110 muertos, y ustedes ven la estadística de muertes perinatales, o sea, no va a llegar pues a eso. Entonces, realmente es una patología bastante importante
que por lo menos en Perú, solo por accidentes de tránsito, es solo por accidentes de tránsito, están dejando más de 100.000 lesionados, ¿no? Entre ellos ya podemos ver que hay pues, lesionados de leves, moderados o severos, pero lo que es cierto es que tenemos una cifra de más de casi 4.000, 3.110 muertos. Ya que está, por ejemplo, por departamentos, Cusco presenta una cantidad bastante alta en consideración a la cantidad poblacional que tiene, casi igual que Arequipa, ¿no? O sea, 4.900 versus 3.700. Obviamente Lima pues la lleva por la cantidad de gente que vive ahí, ¿sí? Tenemos que ver que, por ejemplo, los totales registrados, choques son 40.000, atropellos 13.000, choque y fuga, no ese choque y fuga, sino que un auto los choque y fugue, son 10.344, despiste 10.000, caída 2.540. Caída, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Te has caído en un auto? ¿Te has caído a las ruedas de un auto? Ese término no me acaba de comprender, no me acaba de gustar. Atropello y fuga 2.370, choque y atropello 1.531, volcadura 1.473, otros 10.860. Ahora, ¿qué es importante en el trauma craneoencefálico? ¿Va a ser importante, por ejemplo, el grupo etario o el sexo? Por supuesto. Pese a que el patriarcado se ha instalado y dicen que las mujeres manejan mal y las mujeres chocan más, es muy probable, pero las mujeres, la gran mayoría, no la chica que corría a 100 kilómetros en Miraflores, pero la gran mayoría va a una velocidad bastante moderada, entonces, si bien es cierto, pueden chocar más, también es cierto de que presentan menos incidencia de accidentes graves. ¿Ok? En el grupo etario, el trauma craneoencefálico, recordemos también constan las caídas, entonces, ¿quiénes son los más propensos a caerse? Recordemos que son los niños y los ancianos. Los niños porque recién están aprendiendo a caminar y los ancianos porque ya están desaprendiendo a caminar, ¿no? Sus musculitos no les dan, tienen trastornos del equilibrio, entonces muchas veces se caen, se golpean y debido a la atrofia cerebral que tienen la gran mayoría, pueden producirse hematomas estructurales bastante rápido. Recordemos que en el grupo etario de menores de 5 años y también en mayores de 65, el hematoma epidural es menos frecuente. ¿Por qué? Porque la dura madre está mucho más adosada a la estructura ósea. Entonces, es menos probable que desarrollen hematomas epidurales. Lo que es más frecuente son los subdurales. ¿Ok? Estadísticas nacionales. ¿Tenemos estadísticas nacionales? No realmente, porque no hay una adecuada estandarización y un adecuado muestreo epidemiológico de qué ocurre con un trauma craneoencefálico en Perú. Si tenemos en cuenta que nuestras fuentes de información son, como vemos ahí, la tía Laura Voz o Peluchín, o sea, es bien, bien difícil, ¿no? Y las noticias también muchas veces no revelan cifras reales, ¿ok? Tenemos que entender que estos eventos son eventos muy, muy serios, en los cuales la mortalidad inmediata va a ser más de 50%, la precoz va a ser un 30% y la mortalidad tardía un 20%. ¿Ok? O sea, es decir, los pacientes que ya en un choque están muy mal o muertos, obviamente no los van a mandar al hospital. Los que llegan regular al hospital, muchas veces también el 30% va a morir por falta de atención inmediata o falta de un buen diagnóstico. Y posteriormente el 20% de esos van a morir por complicaciones durante la cirugía o complicaciones en general. ¿Ok? La etiología, como les digo, es bastante diferente dependiendo, ¿no? Tenemos accidentes de tránsito en un 17%, violencia en un 17%, asaltos en un 10%, caídas en un 35% y desconocido en un 21%. O sea, que lo encontraron en la calle y lo recogió la policía. Hay un trabajo de una de vuestras compañeras de pregrado del 2014, en el cual había hecho un estudio de la etiología de trauma encefálico en el Lorena. Entonces, por ejemplo, de ellos era prácticamente 47% el trauma por atropello, un 30 y tantos o 37 también creo que era el de caídas, y el resto pues violencia y demás, ¿no? Entonces es muy variable. Como les vuelvo a repetir, la etiología es importante en cierto punto, si va a entrar en el examen, no. La fisiopatología del TEC.
Una vez más, volvemos al cuadrito de daño primario, daño secundario, entonces en el cual vamos a entender eso, ¿no? En la fase primaria, después de que te meten un cachiporrazo en la cabeza, va a haber alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿correcto? Ya. En ese momento puede existir un daño tisular. Disculpen un momento, por favor. Un momentito, por favor. ¿Aló? Señor, yo no estoy de turno ahorita, entonces quien tiene que pedirle que firme en este caso es el doctor Diomedes y usted puede decidir, señorito. Ahorita estoy un poquito ocupadito, ¿sí? Tranquila, señora, como le digo, mañana temprano aparezca ese tipo 1 de la tarde ya para firmar, ¿ok? Sí, escape. Escape, señor, escape, escape, escape. Ya, señor, cuídese. Hasta luego. Buenas noches. Es la familiar de un paciente que está en el hospital y quiere que yo lo opere, pero yo no estoy ahorita de turno porque estoy dando clases, entonces le he dicho que como no quiere que otro médico lo opere, que espere y que firme la autorización mañana, ¿no? Cuando esté de turno yo. Legalmente, chicos, ustedes pueden elegir a vuestro cirujano o vuestro médico tratante, tanto en MINSA como en la salud, legalmente. Si, por ejemplo, van al hospital y no les cae un médico, ustedes pueden decir, yo no quiero que usted me atienda. Que no, que eso no es clínica. No, o sea, no es clínica, pero igual legalmente yo no quiero que usted me atienda. Pinche güey. ¿Ok? Volviendo al tema, fisiopatología del TEC. Entonces, hablábamos la fase primaria con alteración del flujo sanguíneo celular, en el cual va a haber un problema a nivel tisular. Si hablamos de problemas a nivel tisular por alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿de qué estaríamos hablando, chicos? A ver, lo que están rotando. ¿Mónica? Presente, doctor. ¿De qué estaríamos hablando con si alteración del flujo sanguíneo cerebral? ¿Cuáles son las alteraciones que van a sufrir? ¿Qué eventos van a ocurrir principalmente? ¿Qué ocurre si no llega sangre a un tejido? Isquemia, doctor. Isquemia, Ajá. necrosis. ¿Qué pasa cuando la isquemia y la necrosis avanza? ¿Qué pasa con los infartos Edem- masivos, con los grandes infartos? ¿Pueden volverse en emo? ¿Ra? Hemorragia. Picos, correcto. Entonces es lo mismo que ya hemos conversado anteriormente. Si ustedes se van a dar cuenta, toda la patología a nivel de cerebro, por lo menos, va a ir en función a hipertensión intracraniana, daño primario y daño secundario. De parte secundaria es alteración del metabolismo cerebral. Ya habíamos hablado que la alteración de la glucosa puede producir, por ejemplo, mayor daño secundario a través de liberación de citoquinas, liberación de cosanoides, hay liberación de calcio, cambios en la membrana, entonces esos ya son daños a nivel celular. Y la parte regenerativa ya cuando hay alteración de la PIC, ya que si bien es cierto esto altera la parte funcional, pero de repente regenerativa con alteración de la PIC en relación no tanto al flujo sanguíneo cerebral, sino en lo que conversábamos y que todavía el grupo de Eric no expone, que es lo de Schifferema, por ejemplo, ¿no? Que el líquido cefalorraquídeo, al aumentar la PIC, disminuye su velocidad de flujo, entonces es más difícil limpiar, por así decirlo, el cerebro cuando hay alteraciones de la PIC, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Le habla Miguel. ¿Qué tal, doctor? Bien. Doctor, una preguntita. Dijo una parte que los hematomas, el TEC, el hematoma que generalmente se forma es el subdural, ¿no? Uno, y ¿me podría explicar cómo es que de la isquemia pasa a la necrosis y esta pasa a hemorragia, doctor? ¿Cómo se forma una hemorragia en ese caso? No entendí eso. Ya, hay un fenómeno en el que ocurren, como te digo, microdegeneraciones a nivel de los vasitos. Cuando los vasitos se infartan, comienzan a morirse, y al morirse los vasitos se degeneran y al degenerarse se abren prácticamente. Eso es lo que produce la hemorragia. En la transformación de infarto, de DSB isquémico hemorrágico, eso es prácticamente la fisiopatología. ¿Ok? Respecto a los tipos de hematoma, lo que yo había incidido era de que en los extremos de la vida, o sea, en menores de 5, menores de 4 y mayores de 65,
La dura madre está más adosada al cerebrito, al hueso. Nos recordemos que en la fisiopatología de los hematomas epidurales, el compromiso muchas veces se debe a que hay un sangrado, sí puede ser de parte del hueso o sí de parte de una arteria, pero para que se produzca el espacio, la dura madre tiene que comenzar a despegarse del hueso y al despegarse también sangra. Es por eso que muchas veces cuando con algunos de ustedes hemos visto si una cirugía o les he mostrado una cirugía tal vez, se colocan los famosos puntos de Dandy, ¿no? Son puntos de fijación de la dura madre hacia el hueso, que muchas veces se hacen pequeños agujeros para amarrarlo ahí, o sino también en el periósteo o en el músculo que esté adyacente. Entonces, es por eso que en los pacientes muy chiquititos o muy mayores, como la dura está bien pegada, es más difícil que de alguna manera, se produzca este tipo de hematomas. Y lo mismo ocurre, ¿por qué? Porque el cerebrito del bebé recién está desarrollando, hay más espacio, y el cerebro del anciano ya está atrófico y hay más espacio. El espacio subdural, recordemos que en los pacientes ancianos y en los niños muy chiquitos, no es un espacio virtual, es un espacio real. Y muchas veces en este espacio también van venas muy, muy chiquititas, arterias muy, muy chiquititas entre lo que es el parénquima y la dura, y cualquier tipo de movimiento puede hacer que las pequeñas arterias sangren. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor, y con respecto al efecto de masa de esos hematomas, el hematoma subdural ejercería más efecto de masa, doctor, ¿no? En comparación al otro lado. Depende del volumen, de qué se dañe. Pero eso vamos a hablarlo en la parte final de la exposición, no se preocupen, chicos. Gracias, doctor. ¿Algo más? Avanzamos entonces. Una vez más, recordar este cuadrito, ¿no? La injuria primaria, que es el daño realizado, y la injuria secundaria, los eventos, uno, sistémicos, que van a ser a nivel de vascular, como la hipotensión, respiratorio, a nivel de la hipoxia, y eventos intracraneales netamente con alteración del flujo sanguíneo cerebral, porque ocurren también, o sea, es una relación entre los eventos sistémicos que también producen alteración en el flujo sanguíneo cerebral y la alteración del metabolismo cerebral. Recordemos que estos eventos intracraneales van a llevar edema cerebral. Y el edema cerebral también puede llevar isquemia cerebral. Igual, isquemia cerebral va a llevar edema cerebral. Entonces, es como un círculo vicioso que les aleja de aquello que pudo ser tan hermoso y produce hipertensión endocraniana. Si es que no es un solo evento que ocurre, o sea, la injuria secundaria ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, la hipotensión va a producir más hipoxia, por ende, y la hipotensión también, si es que hay una PIC, por ejemplo, menor o hay un flujo sanguíneo cerebral menor, va a producir, al producir más hipoxia, más infarto, va a producir más edema. Entonces, están muy, muy relacionados. Entonces, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es eso, o sea, es que el daño primario ya está dado. O sea, el daño primario no hay nada que nosotros podamos hacer. A un paciente le disparan en la cabeza. Joder, ya dispararon en la cabeza. O sea, ya lo único que queda en ese momento es hacer control de daños y evitar que vaya más. ¿Y cómo evitamos que vaya más? Evitando, por ejemplo, el efecto de masa que ustedes decían, ¿no? Entonces, tengo que controlar el sangrado y sacar el sangrado. Si hay una contusión por un golpe, tengo que sacar la contusión, porque esa contusión va a producir más daño secundario, más necrosis, más edema, y a producir más edema, va a haber más alteraciones en esa zona, en el flujo sanguíneo cerebral, alteraciones en el metabolismo cerebral, y vamos, se va a dar más hipertensión endocraniana. Ahora, respecto a la parte metabólica, por lo menos hasta donde yo he podido revisar, como les comentaba, hay muchas, ahora se habla mucho de la diálisis cerebral. Hay catéteres intracraneales que se colocan como medidores de PIC que tienen tres sistemas, uno para medir la PIC y otro también para hacer diálisis. ¿Ya? Que realmente funcionen aún no hay evidencia suficiente. Entonces, ¿en qué eventos podemos nosotros actuar? En la parte primaria, difícil. En la injuria secundaria, lo que nosotros podemos incidir y tratar, y siempre yo les hablo en eso de neuroprotección, es evitar la hipotensión, evitar la hipoxia, evitar la hiperglicemia de alguna manera y finalmente tratar el problema de fondo. Ya, se golpeó la cabeza, tiene un hematoma, hay que sacar el hematoma, que es la causa, porque después, hagamos lo que hagamos, si le mandamos ahora tratamiento médico, la cosa no va a ir bien. Entonces, le pueden mantener en sedación cuantos días sea y esperar a que la PIC suba. Y cuando la PIC está por encima de 20, sí, pues si es encima de 24, tiene que ir a cirugía, pero
Si tú estás viendo un hematoma grande, por lógica tendrías que sacar el hematoma, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, aunque pobres perros que han matado en Saya, pero así dice el dicho. Ok, entonces, lo que hay que evitar es eso, ¿no? Miren, esa es la imagen horrenda de un cerebro hematoso, completamente contundido. Bien, completamente rojo, el espacio craneoideo comprometido, se está exteriorizando, entonces el volumen que, por ejemplo, normalmente va a protruir de una cirugía así, si es que es un edema severo, va a ser más o menos 120 cc. Ya está medido, está calculado, y es el volumen que va a corresponder aproximadamente a la cantidad de líquido que se encuentra en las cisternas basales. Entonces ahí va la teoría aplicada a la práctica. Ahora, una pregunta para ¿quién? Para Eric. A ver, ¿cuál es el volumen de líquido de los ventrículos? ¿Aló? ¿Está Eric presente? Eric a la una, Eric a las dos. No, no, doctor, no recuerdo. Ya, pues estás presente. Daya, Daya a la una, ¿Sí Daya a las dos. ¿Se me escucha? Te escucho, te escucho. Perdón. Bueno, yo lo que revisé es que bien sabes que va a haber en el líquido cefalorraquídeo, más o menos en lo que son los ventrículos, va a estar el 25%, más o menos. Y en los espacios cefalorraquídeos se va a recaer el 25 al 55%. No, no, estamos hablando de la formación de líquido cefalorraquídeo, no, estoy hablando de qué volumen de líquido usualmente uno encuentra en el ventrículo, en los ventrículos. Así como te digo que en las cisternas basales vamos a encontrar 120 mililitros, ¿qué volumen encontramos en los ventrículos? Porque más adelante vamos a ver de que uno de los tratamientos para tratar de evitar la hipertensión de craneana en trauma craneoencefálico también es colocar un catéter de derivación externa para sacar el líquido que se encuentra en los ventrículos y tratar de ayudar a disminuir el volumen para que el cerebro se hinche, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el volumen que se encuentra en los ventrículos? ¿Alguien que esté revisando ahorita en Google? Doctor, 150 ml. Ah, en los ventrículos. Los ventrículos, los ventrículos. No estamos hablando de la formación, ¿eh? No estamos hablando de... Los 150, 120 es en las cisternas basales. En los ventrículos usualmente encontramos entre 20 a 30 ml nada más. O sea, cuando yo tomo muestra en una punción lumbar o cuando tomo muestra de un chiquito que tiene hidrocefalia, yo le voy a sacar pues más de 10 mililitros, ¿me entienden? Porque puede hacer que colapsen los ventrículos. ¿Ok? ¿Estamos todos en la misma página? Sí, doctor, ¿Alguien que sí. me ponga? Claro, doctor, porque sabe que según la literatura, el líquido ¿Qué literatura? cefalorraquídeo en los ventrículos, no, un artículo que leí que no me acuerdo, hace poquito Ya. consulté. 25% está en los ventrículos y 45% está en las cisternas. Ya. Las cisternas son el reservorio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Claro, pero tú tienes que entender que el líquido cefalorraquídeo se produce 600 ml al día. Sí, O doctor, sea, si se tú recarga tomas cada. si tú tomas el volumen en este momento, ya. Si yo te digo que 45% es 120 y tú me dices que 20% es el ventrículo, ¿cuánto me No, dijiste? 25 a 30%, doctor. Y ya, entonces 25% es más o menos unos 60 que pueden estar, pero están fluyendo. O sea, en un momento específico, usualmente el volumen que hay en un ventrículo es más o menos 20 a 30 ml. Ahora, con gustoso, si me pasas tu artículo, lo revisamos y lo vemos, no hay ningún problema. Ya está. ¿De dónde sacaste el artículo? No, es una revista cubana, algo así, doctor, que descargué para sacar Ya no, está bien, está bien. No vale las cubanas, doctor. Investigues. No, 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 está bien, digo, o sea, escuchen, lo importante es que ustedes tengan curiosidad por revisar algunas cosas. ¿Entienden? Eso es importante. Porque yo también me puedo equivocar y después está floreando. Entonces, miren, en la imagen de acá, por ejemplo, mira que les estoy mostrando ese cerebro horrendo,
Vean en las esquinas, voy a tratar de poner el puntero láser. ¿Ven el puntero láser? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ¿ven este hilito negrito acá? De un costadito, lo que está en computadora, no lo que está en celular. Sí, sí se ve, doctor. Son dos, Ya, esos son doctor, los ¿no? puntos de Dandy, que fijan la dura al huesito o al periósteo para que no se desprenda. Ya, por eso se hacen esos puntos. ¿Ok? Prosigamos. Evaluación y manejo inicial. ¿Qué harían ustedes con un paciente que llega así a vuestro centro de salud en Quimbiri, Pichari? Diego, Diego a la una, Diego a las dos, Diego a las tres. Karim, Doctor, ¿qué harías con un paciente que está así? Que te llega así en tu guardia nocturna, justo cuando ibas a empezar a meterle unos drinks. el ABCD Ya, primero. la ves. Ok, ya revisaste, está con buena presión, está, respira, no tiene signos de hipotensión ni nada, ¿no? Neurológicamente está con Glasgow 14-15. Y te dice, no, señorita, yo estaba ahí tomando mis chelas y vinieron por unos patas y ahí pues, se armó la bronca y uno, pum, me metió un cuchillo, sí. ¿Qué haces? Si está Estás en la costa, estable, ¿eh? No estás en el hospital. si está estable haría neuroprotección, porque si el paciente está, bueno, si está ebrio, tal vez no puede decir exactamente cómo pasó. Ya, es el ejercicio que hemos estado haciendo el otro día en el cónsul. ¿Qué le pones? Le pones NPO, le pones dieta, le pones NPO, vía, le pones antibiótico, le estará doliendo, ¿no? Le pondrás analgésico, le pondremos anticonvulsivante por si acá, ¿no? A la repente está sangrando por dentro, le podríamos poner ácido tranexámico. Es una opción. A eso me refiero. Entonces, el manejo inicial es muy limitado en una posta o en la calle. Incluso para un especialista tan calificado como yo, es muy difícil porque no tengo una enfermera a la cual decir, oye, ponle vía, pásale tal cosa, ¿entiendes? Entonces, es complicado. Lo que ustedes tendrían que hacer en un paciente así es lo que decía, ¿no? Hace un ratito, hacer el ABC, vía antibiótico analgésico, no le pongas manitol, probablemente. Si le ponen, bueno, me darán sus razones en algún momento, y lo refieres. ¿Sacas o no sacas el cuchillo? Carlos, Carlos a la una, Presente, doctor. ¿ya? No, doctor, ¿Por qué? porque no se sabe la posición, la localización, ¿no? Hasta dónde ha llegado el cuchillo, entonces puede dañar, quizás esté dañando algunas estructuras. Claro, Y o sea, y es importante localizar bien la lesión y lo que vamos a hacer posteriormente ya en el hospital se los voy a describir. Y van a ver que es una cuestión bien lógica. Y entonces a veces uno se emociona y no, le va a sacar el cuchillo. Le sacas y muere el paciente. Entonces, mejor no lo saques. Igual si está atravesado por un tubo o algo, o sea, tranquilo, con paciencia, las cosas van bien. ¿Ok? Especialmente si estás en el nivel de atención nivel uno. El manejo prehospitalario es bien anecdótico, como les digo, ¿no? Muchas veces están en la posta, no tienen ambulancia, no tienen personal. Esta imagen que ustedes ven de Andrew Garfield en esta peli es real, porque estaban gastando. Ah, no, es real es en el aspecto de, por ejemplo, el personal de salud que está pues en postas 1-1, 1-2, que son así en la punta del cerro. Yo he tenido oportunidad de ir muchas veces, no solo cuando estaba de serum, sino también cuando iba a visitar a mis amigos serumistas. Y genuinamente, o sea, había pacientes que están, se ha caído de su burro, le ha pateado el caballo, y no llega la ambulancia. Tienes que ir a pie con la enfermera, y muchas veces ayudar con la gente de la comunidad, armar una camilla así súper rural, o sea, con dos palos y tus chompas, y llevarlo al paciente así en hombros. Entonces, esa es la realidad de nuestro manejo prehospitalario. Muchas veces ustedes
después de que se formen como internos, van a ir al área rural con hagan serum y se van a encontrar, pues, aunque licenciada, póngale ceftriaxona. ¿Ceftre qué? Doctor, acá no hay. Y el póngale manitol 200 en estado. Doctor, no hay. ¿Qué cosa tenemos? Penicilina G. Ok, póngale penicilina G. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ustedes tienen que ser bien, bien hábiles en discriminar el potencial peligro. Lo que decía hace un rato Karim es el ABC, estabilizas y envías. Ustedes no tienen por qué complicarse, ¿eh? ¿Ok? Y a veces es chistoso, cuando ustedes son internos, cuando sean internos, como así como yo decía interno, que te envían un paciente pues de periferia y todo, todo queso y, ay, ¿por qué lo envían? Pues es que no pueden manejar nada en periferia, ¿no? Que estos son unos vagos. O sea, pues claro, es fácil para uno hablar cuando esté en un hospital 3-1, que tiene todas las, o bueno, tiene más comodidades que una posta y puedes manejar algunas cosas mejor que ahí. Entonces, no sean tan severos como estas críticas respecto a los colegas. Ahora, hay colegas pues que derivan, pero con 400 de manitol cada 8 horas, así, entonces ya ahí dices, ¿qué demonios? Se reacciona, no sé, 2 gramos cada 72 o cosas así absurdas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta pues de que el muchacho muy, muy brillante no es, porque ahora ustedes, el que ustedes no sepan es una cuestión válida, o tienen sus smartphones, es una revisadita de ponemos las dosis y cuestiones, ¿no? Y muchos de ustedes que ya han rotado en el cónsul han visto que no es una cuestión sencilla, porque el rato que nos preguntamos lo comienzan a pensar y recién se dan cuenta que, pucha, sí, si le pongo esto, si no le pongo aquello. Importante lo que hemos conversado, hablar de las contraindicaciones de ciertos medicamentos, ¿no? La ceftriaxona, que si son alérgicos a penicilina, la fenitoína, si tienen arritmias, si tienen aumento del segmento QT, del metamizol, si tienen algún tipo de problema hepático, si tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no es muy frecuente en nuestra raza, pero puede ocurrir. El uso de AINES puede enfriarlo el paciente. El uso de ranitidina, por ejemplo, para prevenir las úlceras de Cushing. El uso de corticoides en este trauma craneoencefálico está proscrito, no se debe utilizar y se ha demostrado que empeora el pronóstico. ¿Y qué ocurre? Que siempre le mandan, ¿no? Con su diclofenaco y dexa. Entonces, eso ustedes por favor tienen que quitarse, ¿ok? No hay razón para hacerlo, a no ser porque estén empezando algún tumor, ¿no? Pero como no tienen resonador en vuestras postitas, mejor no lo hagan, ¿ok? Les dejo este pequeño videoclip para que disfruten, como intermedio musical. Dije intermedio musical, ok. Así los veo, ¿no? En el BRAE, en Pichari Quimbiri, llevando a sus pacientitos en brazos. Así es nobles, creo que son ustedes. Si hubiera sabido que esa iba a ser la última vez que hablaba con Pupa, hubiera pensado en decirle algo mejor. Hey, Pupa. Hey, Forrest. Forrest, ¿por qué ha pasado esto? Porque te hirieron. Luego, Pupa dijo algo que nunca olvidaré. Quiero ir a casa. Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que eso es algo que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Bubba iba a ser el capitán de un barco camaronero, pero en vez de eso, murió junto a aquel río de Vietnam. Entonces, chicos, es importante que ustedes entiendan eso, entiendan que no son plantitas, no son, Dios, ni siquiera animalitos cuando estamos tratando, son seres humanos. Y todos tienen un buba, todos tienen un mejor amigo, todos tienen un papá, una mamá al que pueden perder.
Y en la mañana conversábamos con nuestros compañeros. La idea absurda de no pensar en nuestra mortalidad hace que muchas veces seamos bien indiferentes frente a la muerte y frente al dolor y el sufrimiento del resto de personas. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar y tenemos que pensar en todos esos bubas que mueren mueren en los hospitales porque la enfermera no le quiere atender, mueren en los hospitales porque no quieren aceptar la referencia, mueren en la posta porque ya para qué le voy a mandar, entonces, o mueren en el hospital porque simplemente no les dio la gana de hacer un examen, no les dio la gana de hacer el trámite que debían o no les dio la gana de verlo porque no era vuestro paciente. Entonces es importante, ¿ok? Si ustedes no consideran y no lo tienen bien dentro de ustedes, que esos pacientes que ven a diario pueden ser uno de los vuestros, eh, no sé cómo están haciendo medicina. ¿Ok? E incluso desde el punto de vista más material para aquellos que quieren, no quiero plata, o sea, igual trátalo bien, ayúdalo, y el paciente te va a recomendar, van a venir más pacientes para ti, les vas a cobrar y punto, ¿no? Incluso desde ese punto de vista lo pueden ver así, ¿ok? Oh, qué demonios. Ya, entonces la realidad más o menos es similar a la de México, ¿no? Este es un MIP en Chiapas, que se inundado y en una balsita están llevando un paciente, ¿ok? Mientras que tenemos en el otro lado del mundo este bello STEMO, Stroke Aid Samsung Móvil, ¿no es cierto? Entonces es una ambulancia médica para la unidad de Stroke que tiene un tomógrafo dentro. En Estados Unidos está en el barro, lo tiene, entonces son extremos, podríamos decirlo, ¿no? O sea, no pueden comparar el grado de atención que va a recibir un paciente de Suiza que tiene esta capacidad de resolución en la que el enfermero, que es un paramédico completamente capacitado, viene a la casa, recoge al paciente y antes de que llegue al hospital ya tiene su tomografía y le han iniciado, no sé, tecneteplasia, teneplasia, ¿no? Una trombolisis efectiva. Y que si no se va a resolver, va a entrar a cirugía. Y no yendo lejos en Chile, chicos. En Chile hay una ley, por ejemplo, el aneurisma, que por ley todo aneurisma que llega al hospital debe ser tratado antes de las 24 horas, sea clipado o sea con coils. En Perú estamos bastante lejos de alcanzar eso, ¿no? No significa que no podamos hacerlo, ¿ok? Pero tenemos que ver también realidades y tenemos que ver que las guías aplicadas acá no las podemos extrapolar acá. Es necesario desarrollar nuestras propias guías, nuestros propios criterios según nuestras realidades. Ahora, bueno, algunos de ustedes cargarán así a vuestro paciente, ¿ok? Pero la idea es que tenga bastante empatía. El manejo hospitalario. El manejo hospitalario, una vez que el paciente ya ha arribado y ustedes lo han recibido de buena voluntad y le han hecho firmar referencia a vuestro asistente, según ustedes se van a ver así, ¿no? Como en Grey's Anatomy. La realidad es otra. Esta pequeña tiendita es una tiendita donde solíamos tomar té con leche, con toda la gente. Toda esta gente, todos ellos son médicos en Nepal, en Vilasnagar. Ella es neurointensivista, ellos dos son neurocirujanos, él también, y él era un residente de neurocirugía. Y bueno, yo obviamente yo, ¿no? Súper cuchi en esta tiendita, entonces. En esta misma tiendita, así de bajo presupuesto, ha estado Albert Sufianov, que ha recibido un premio de Putin, ha estado Yuja, que es uno de los mejores neurocirujanos del mundo, ha estado Borba, que es brasileño también, y a veces mi jefe nos acompañaba también. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la atención hospitalaria, ya tenemos que pensar no en una cuestión de solitario, sino en una cuestión de equipo, donde primero vamos a tener la parte de triaje, donde la enfermera va a determinar si es una emergencia, es una urgencia o es una super emergencia. Entonces, ¿quiénes son nuestra primera defensa? Las enfermeras, obviamente, a los costados, los internos y los técnicos. Ay, pero yo ya voy a ser médico, debería estar en medio campo. Internos y técnicos, porque el trabajo a este nivel, ustedes cuatro van a tener que trabajar de manera integrada. Porque ustedes van a hacer las órdenes, le van a dar a la enfermera se le va a pasar al técnico, el técnico le va a pasar al volante, que es otro técnico, el técnico volante va a pasar las órdenes al laboratorio o va a llevar las órdenes imágenes, de ahí
otra vez nuestros técnicos va a llevar al paciente a imágenes o laboratorio y van a determinar si eso no es quirúrgico. En nuestro caso, netamente quirúrgico. Si lo van a pasar a medicina interna para que haga el riesgo quirúrgico y finalmente medicina interna se lo pasa al neurocirujano y el neurocirujano en pared tiene que trabajar con el anestesiólogo para poder meter el gol, que es salvar la vida del paciente. Y UCI, pues al costadito esperando a ver si entra o no al partido, dependiendo de cómo este vaya. Entonces ustedes tienen que tener esta imagen de que todo es un trabajo en equipo, nadie es más importante que otro. Yo, no porque yo soy neurocirujano, soy más importante que el técnico, ¿no? O sea, yo creo ante una chata, o sea, joder, si el personal de limpieza en el hospital no se puede trabajar. Si un personal de triaje, si un técnico que lleve las órdenes, si un personal de laboratorio que haga esos exámenes, de laboratorio, que haga los exámenes, no se puede trabajar sin un personal técnico que realice las imágenes, porque perfecto, el radiólogo puede verlo y puede hacer el diagnóstico y puede dar el informe. Muchas veces no necesitamos informe, no vamos a tener tiempo para ver el informe, sino de frente. Igual el médico internista, o sea, hace una semana yo tenía un problema con, no el médico internista, pero con una pediatra en el hospital, que no me quería hacer el riesgo quirúrgico de una bebé de 5 años que tenía un hematoma epidural, porque la señora no tenía glucósula y creatinina y no había glucósula y creatinina en el hospital. Y yo le digo, pero doctora, le digo, ¿es necesario glucósula y creatinina en un niño de 5 años? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario? ¿Es necesario un EKG en un niño de 5 años? ¿Alguien? Diga sí, diga no. A la una, a No, las dos. doctor, es Bueno, joven. Es ¿quién bien eres? difícil que tenga eso alterado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Leonidas Gamarra, doctor. ¡Au! 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 Es correcto, Leonidas, o sea, es un niño. Entonces, el niño no necesita EKG, no necesita, se supone que si tuviese un problema renal lo sabríamos, y aún y eso no es mandatorio que requiera. Les comento ya lo que ha ocurrido con un paciente que llegó y está preparado para cirugía en la noche. Igual uno de mis colegas le ha pedido sífilis, le ha pedido hepatitis y le ha pedido VIH para entrar a la sala porque sin eso no puede entrar. Les han discutido fuerte hoy día con el jefe de guardia y el jefe de guardia le sacó la norma del MINSA que dice que un paciente de emergencia no necesita esos exámenes para entrar a la sala. Entonces la pediatra se puso súper obstinada, no quiso hacer el riesgo quirúrgico y le digo, pero doctora, me sea el riesgo 4/4. No ha querido. Entonces yo quise, llamé a su salud y llamé al director del hospital. El director del hospital llamó, la enojó y me ha hecho el riesgo quirúrgico y me ha puesto riesgo quirúrgico 5/6. A ustedes han llevado medicina interna, chicos. ¿Existe el riesgo quirúrgico 5/6, Leonidas? ¿O solo es hasta 4? Hasta 4 más de... Claro, entonces, imaginas el tipo de profesionales que tenemos en los hospitales, y no solo en mi hospital, en muchos hospitales. Entre ustedes, yo les vuelvo a repetir, tienen que tener una mirada bien crítica respecto a lo que hacemos. Y ustedes no pueden callarse, y ustedes no pueden no opinar, porque ustedes son seres humanos con tanto potencial, que necesitan sacar todo ese potencial. Tendré que leer, decirle, doctora, pues sabe que, siempre con formas, ¿no? O sea, no, doctora no es una bestia, no sabe nada, o sea, fuera carajo, castigado. No, pues tiene que ser una cuestión de doctora. Y yo había leído, ¿no? Un artículo que tal cosa es así, y bueno, ¿y cómo es? Y te dirá, pues sí, es así, o no, mira, yo veo que es así, o lo revisaremos. Eso es lo normal de una persona coherente. Ahora, si es un pobre diablo o pobre diabla, te va a decir, pues tú no vas a venir a decir a mí lo que hacer, porque hacer aquello. Porque ahí se arruina este trabajo en equipo. Entonces ahí ocurre lo que muchas veces ocurría en muchos equipos en la Champions, ¿no? O sea, que lo ve solito y no le pasa. Y luego están como la padula haciendo, no, no, ¿por qué no me pasa? Entonces lo mismo me pasa a mí con anestesia muchas veces. O sea, que no me quiere dar sala. Entonces hacemos todo un trabajo. Triaje pasa el interno pasa el técnico pasa imágenes, medicina interna, pasa el cirujano y en anestesia se la falla porque no me da sala, pues el pinche güey. A UCI, no. No hay cama en UCI. Entonces, es un trabajo en equipo y tenemos que valorizar ese trabajo. Ustedes son muy, muy importantes como estudiantes. Primero, porque nos inspiran a nosotros a ser mejores y me están ayudando a repasar un montón de cosas. Segundo, porque ustedes van a ser en el momento mis internos o van a ser asistentes. Y me encantaría que puedan hacer un buen diagnóstico, y me encantaría que puedan ya mandar a un paciente ya para meter el gol, pues ya no tengo que ir a bajar hasta atrás para empujar todo, sino que ustedes tengan esa pasión para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces ahí viene el neurocirujano y el anestesiólogo. Ah, qué bonito, qué bonito.
En la parte de diagnóstico y clasificación, ustedes van a jugar un papel muy, muy importante, ¿no es cierto? En cuanto a los datos del paciente. Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Sexo, a veces te va a decir, no, pues es sexo masculino o femenino. Ay, no, pero yo me refiero como ella. Dígame paciente, no me diga señor, dígame señores. Entonces, eso es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la ocupación, la residencia y la mano dominante? Ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? El nombre, porque todos tenemos un nombre y es importante y más o menos va hablando estado de conciencia. La edad, porque ciertas patologías son más frecuentes en niños, otras en adolescentes y otras en ancianos. El sexo es importante, por supuesto que es importante. ¿Se imagina la vida sin sexo? No, pero el sexo en general, como género, es importante respecto a patologías vasculares, por ejemplo, ¿no? Las patologías vasculares, aneurismas, malformaciones son más frecuentes en mujeres que en varones, son más frecuentes en mujeres fumadoras, que gracias a Dios no hay muchas, o en mujeres que utilizan anticonceptivos orales, entonces, para eso es importante. La ocupación, porque no es lo mismo que tengas, por ejemplo, un paciente con una malformación arteriovenosa en el área derecha parietal, que es el área más que todo de imaginación y de desarrollo de la parte netamente artística, y es un paciente que, bueno, que toca guitarra, a un paciente pues que es del campo, ¿no? O sea, al final el paciente del campo no necesita desarrollar mucho esa parte, tiene otras funciones que son para el más importante, ¿no? O por ejemplo, no es lo mismo, no sé, un neurocirujano que tenga una lesión en la parte motora, en área parietal, a un médico internista, ¿me entiendes? Porque el médico internista, aún con muletas, o sea, puede pasar visita y decirles vuestras desgracias, ¿me entiendes? Entonces, es muy diferente porque el cirujano sí necesita la habilidad motora. En cuanto a residencias importantes, sí, porque tienes que ver si vive en la punta del cerro, no va a poder venir pues a su consulta cada vez, entonces no le vas a dar pastillas para 10 días y que vuelva, sino le das pastillas para 3 meses, ¿no? Y la mano dominante, por lo que ya conversamos. Enfermedad actual, importante ser claro respecto a lo que estamos viendo en ese momento. ¿Qué ha ocurrido, señora? No, es que estaba viendo la televisión y en ese momento estaba pasando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha golpeado? ¿Dónde se ha golpeado? ¿Contra qué se ha golpeado? Ser bien, bien, bien preciso en ese aspecto, ¿no? Enfermedades pasadas médicas quirúrgicas es importante. Sí, me operaron de apéndice. ¿Qué carajo me importa que le hagan operar de apéndice? Me importa saber, por ejemplo, si tiene problemas cardíacos, porque puede estar utilizando warfarina. Si anteriormente ha tenido problemas, por ejemplo, de epilepsia, si es un paciente que le han operado un tumor antes, si ha tenido... ¿Qué otras enfermedades que nos interesarían saber? Reumatismo podría ser, endocarditis podría ser por un problema cardíaco que dispara émbolos para un absceso. Eh, Quirúrgicas sí nos importa en el aspecto de que, por ejemplo, si es que se fracturó la pierna y tiene un implante de acero quirúrgico, barato nomás, no le puedes hacer resonancia. O tiene un marcapaso, no le puedes hacer resonancia. Entonces, tienen que ser bien, bien rápidos y en preguntar las cosas que nos importan. Historia personal. Y tiene televisión, y tiene AOE, y tiene desagüe, y tiene HBO, o sea, eso no nos interesa realmente, ¿no es cierto? Lo que nos importa es, por ejemplo, una paciente que tuve hoy día en la tarde, que es una paciente que le han operado de un tumor en cerebelo. Inició con cefalea, pensaba que era cefalea tensional, luego desarrolló ataxia, resonancia y tumor. Meningioma operado. Antecedente de importancia de la señora, que la señora trabaja en cosmetología. ¿Cosmetología? Bueno, peina gente. Es una coiffure, tiene su coiffure. Entonces, en pacientes que trabajan en mecánicas, que trabajan los carpinteros, gente que trabaja de peluquero, con muchos de ustedes en sus momentos libres, es importante porque todos esos tóxicos que se inhalan, no siempre, pero pueden desarrollar tumores cerebrales. ¿En qué recomiendo? La señora le voy a decir, pues no señora, deje de trabajar de peluquería y dedíquese, no sé, al bordado. No, ella trabaja de eso. En la recomendación que, por ejemplo, yo le di en la tarde es que, bien, perfecto, si va a trabajar de eso, tiene que utilizar una máscara, pues, decente. Mi 13M, ¿qué es? KN95, no. Esas máscaras que son antigases, las 3M que son, pues, así súper pro, esas máscaras tiene que utilizar si va a continuar trabajando, incluso lentes debería utilizar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de datos es importante. ¿Vive bajo una antena de radiofrecuencia o bajo una antena de alta tensión? Es importante, sí. ¿De dónde viene? De Guaypeto. ¿En qué trabaja? Laboro. Ilegal. Ah, ¿trabaja con mercurio? Sí. Ah, pues toma tu cáncer, pinche. ¿Me entienden? Historia familiar. La historia familiar es importante en qué, lo que habíamos conversado anteriormente. Y su papá de que se ha muerto.
Y su madre que se ha muerto. Ha tenido pues un derrame. Y mi hermano también pues tuvo un derrame. Y mi otra hermana también, ya joder, este pata puede tener un derrame, obviamente. Sea porque es hipertenso, porque es obeso, porque es diabético, o sea porque tiene algún tipo de, no sé, pues enfermedad aneurismática o una malformación. Entonces es importante. Más en mujeres, correcto. ¿Es genético? No. ¿Hay tendencia familiar? Sí. Y historia de tratamientos que haya podido recibir, ¿no es cierto? Los que ya habíamos hablado, por ejemplo, los que utilizan indiscriminadamente aspirina, copidogrel, warfarina, que es bien, bien, bien importante. ¿Ok? Factores de riesgo. Los factores de riesgo vamos a verlos principalmente por el tipo de traumatismo. No es lo mismo que te pise la mototaxi aunque rápido sí, ¿no? Una moto que vaya a velocidad puede ser. Una mototaxi, una bicicleta que te choque, o que te choque, no sé, pues un Kia Picanto, a que te choque el autobús de Urcos, ¿me entiendes? Muy diferente. Sí, pues señor, es que se cayó ¿De dónde se ha caído, señora? No, estaba jugando y se ha caído ahí caminando. Ah, bueno. No, sí estaba caminando y se ha caído del tercer piso. Joder, ahí uno tiene que ya ver las cosas un poquito más, con más énfasis, ¿no? Pensar un poco más maliciosamente en que puede tener un trauma abdominal cerrado, puede tener un trauma torácico cerrado, puede tener un traumatismo craneoencefálico también. ¿Ok? Los signos ominosos, náuseas, vómitos, alteración de estado de conciencia, y obviamente ya pues la hipertensión de renina pura, ¿no? La tríada de Cushing, la cual es Sauna, tríada de Cushing, Sauna a la una, Sauna a las Doctor, dos, tríada de Cushing, no, no le escucho bien, doctor. tríada de Cushing. Ah, ya. Me acuerdo que era bradicardia ¿Vamos con bien? hipertensión ¿Ya? y Alteración en el ritmo respiratorio, ¿no es cierto? respiración, sí. Muy bien, Steph. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Y como les vuelvo a repetir, los pacientes de neuro no se mueren de un momento a otro, como moscas. Hay una secuencia. Repase el síndrome rostrocaudal, va a entrar en el examen. Examen de pupilas, va a entrar en el examen. ¿Ok? Continuamos estos solitos. Entonces, inicio de tratamiento. Es lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Lo primero, lo que había comentado ya Karim, la ABC. Poner una vía es importante, ya me lo había dicho Carlos en la rotación. ¿Para qué? Para administrar medicamentos de manera adecuada y más rápido. ¿Pero le puedo poner intramuscular? Sí, pues, pero a veces si está chocado le vas a poner que 1 litro de cloruro por intramuscular, no seas guaymacero por intramuscular. Nadie está exento de accidentes. Si no, miren este payaso. Genuinamente es un payaso que vino a Lima una vez en la noche. Te ha chocado su Volkswagen. Los elefantes estaban bien, pero él se había golpeado la cabeza. Ok, entonces ahí va la parte de inicio de tratamiento, ¿no? Todo paciente tiene dolor, le pones tratamiento analgésico. Si tiene una herida abierta, le vas a poner antibiótico, que ya luego vamos a hablar qué tipo de antibiótico. Durante la rotación vamos a hablar qué tipo de antibiótico. Analgésico, antibiótico, protector gástrico por las úlceras de Cushing. Anticonvulsivante, si bien es cierto, muchas guías dicen que no es lo correcto, pues yo digo que sí, a veces es mejor a no ser pues, un paciente viejito. Pero honestamente yo siempre utilizo. Ya, entonces eso se los dejo a vuestro criterio. ¿Ok? Entonces le ponemos NPO, por si acaso. ¿No es cierto? Así sea un test leve, tiene que estar en observación 6 o 8 horas. Vía, antibiótico, analgésico de vuestra elección. Yo utilizo betamizol de inicio. Ranitidina, fenitoína y control de signos vitales. Y exámenes auxiliares. ¿Qué le vamos a pedir? Hemograma, glucosa, urea, creatinina. Si es que es un test moderado a severo, tenemos que estar pensando en glucosa, urea, creatinina, tiempo de duración y sangría, grupo y factor. Y nada. Y ya en test moderado y severo vamos a tener que estar pensando en pedir una tomografía. ¿La radiografía nos sirve? No realmente. O sea, si es una cosa muy grosera, sí, para ver fracturas también. Por nosotros no nos interesa ver las fracturas, nos interesa ver el parénquima. Entonces le vamos a pedir la tomografía, ¿cierto? Resonancia es útil, sí, para ver a veces el pronóstico a la larga o el outcome del paciente, pero no es un estudio que se solicite de manera normal en emergencia. ¿Ok? Eh, ¿Qué tipo de radiografía le vas a pedir?
Tomografía helicoidal, tomografía axial. Ahora casi todos son tomografía helicoidal, ¿no? Eh, Normalmente lo que solicitamos es una tomografía simple de cerebro más ventana ósea, ¿ok? Tomografía con contraste en la emergencia es bien raro, bien raro. Podemos repetir, pero es raro, ¿ok? Las resonancias en secuencias T1, T2, en FLAIR y demás, ¿le vamos a pedir en emergencia? No. ¿Nos ayuda? No. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un paciente tiene un trauma vértebromedular, lo primero es que vamos a tener que ver si es que hay una lesión ósea. Entonces, primero tomografía. Después de tomografía, si es que hubiese, por ejemplo, no se evidencia una lesión ósea y el paciente está con déficit neurológico, tenemos que pensar en una contusión medular. Es ahí donde pedimos la resonancia. ¿Es una emergencia? Ni. ¿Es una urgencia? Sí. Entonces, seguimos adelante. Y eso es lo que decía Carlos hace un rato, ¿no? La importancia de pedirle una tomografía ya en el hospital a este paciente con el cuchillo en la cara. Ya ahora si ven, por ejemplo, está entrando por parte de la nariz y miren cómo pasa pegadito al ojo y piña este patín, le cortó el nervio óptico y lo dejó con menopsia. ¿Ok? Entonces, ya para el momento de la cirugía, vamos a comentarlo después. Es lo que podríamos ver en la radiografía, ¿no? El cuchillo está ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, ya, qué bacán, el cuchillo está ahí. Sí, mira, está adentro, ya está. Pero tenemos que ver que no haya lesión o sangrados en el parénquima. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la clasificación de trauma craneoencefálico, vamos a hablar netamente a lo que es la escala de Glasgow, ¿ok? En leve, moderado y severo. Entonces, es cuando Miguelón nos va a decir cuando un teje es leve, cuando un teje es moderado y cuando un teje es severo, según la escala de Glasgow. Miguelón, ¿estás por ahí? Sí, doctor, sí estoy aquí, presente. Dale, tienes 10 segundos para googlear la escala de Glasgow y ver cuál es leve, moderado y severo. Muchas gracias. Y si tienes la respuesta un poquito antes, normal, no te apures, ¿sí? La idea es que lo ¿Cuál es la repases. escala de Glasgow, doctor? Sí, papá, ¿cuándo es leve? Ah, ¿Cuándo es ya, sí, sí, sí me acuerdo de lo que nos enseñó, sí, doctor, sí. Es leve cuando va hasta 12, escala de Glasgow 12, y por debajo de 12 hasta 8 es moderado, y debajo de 8 ya es severo. Hay algunos que dicen que por debajo de 9, ¿no? Y hasta 13 le ponen el moderado. Lo cierto es que no hay un consenso real, ¿ok? Yo considero hasta 15, 14 como leve, 13, 12, 11, 10 moderado, y menos de 10 ya severo. Pero como les digo, es cuestión de criterios, ¿ok? Y la parte tomográfica. Ahora, ¿qué es importante en esto? Si es un TEC leve, ¿qué van a hacer? Lo van a dejar en observación 6, 8 horas, tal vez sintomáticos, y una tomografía pendiente según evolución del paciente, ¿correcto? Si es un moderado, ya lo van a poner en observación 6, 8 horas, vía sintomáticos, e idealmente tienen que ir pidiendo una tomografía para descartar. Si tiene una contusión pequeñita, se tiene que repetir la tomografía a las 8 horas, lo ideal. ¿Ok? ¿Le van a pedir prequirúrgico? Sí, porque es potencialmente un paciente que puede necesitar cirugía. Y si es un TEC severo, bueno, si el Glasgow está menos de 9 y hay que ponerle protección de vía aérea, lo que indica entubar. ¿Es entubar? Intubar es, ¿no? Intubar. Y toda la parafernalia que continúa, ¿no? Igual siempre manejar el ABC, manejar una buena presión, si le vas a poner inotrópicos le puedes poner para mantener una buena PAM y una buena PIC. Y en la parte de clasificación tomográfica, vamos a tener principalmente dos tipos de clasificación. Una lesión difusa, que puede ser un edema cerebral severo o moderado, en la cual va a haber, por ejemplo, disminución en la diferenciación córtico-medular, borramiento de los surcos y disminución de las cisternas, no me acuerdo la palabra en español, estrechamiento de las cisternas o literación, las cisternas es la palabra literación, las cisternas, ¿ok? Y lesiones focales, que pueden utilizar la escala de Marshall,
Pero yo, por ejemplo, el Marshall lo utilizo cuando tengo pereza. Si veo una tomografía que está normal, pongo Marshall 1. Porque lo cierto es que si hay una lesión focal en la tomografía, hay que describirla. Y el Marshall no te ayuda a eso. Entonces tienes que poner lesión hiperdensa se observa tomografía axial cerebral, en la cual primero empiezas desde fuera hacia adentro, ¿no? Se evidencia cefalohematoma a nivel parietal derecho. A nivel óseo no se evidencia signos de fractura. A nivel intraparenquimal se observa lesión hiperdensa en región parietal derecha, porque como tenía el hematoma en el lado izquierdo y por contragolpe hecho el hematoma en el lado derecho, ¿no? Que ahí pueden poner pues, una lesión biconvexa, hematoma epidural, en media luna, hematoma subdural, una lesión focal de forma irregular y pues, una contusión cerebral, ¿no es cierto? Entonces, para mí, por lo menos, el Marshall me interesa en eso. O sea, cuando tengo pereza, pongo Marshall 1. A todos aquellos de ustedes que les encantan las clasificaciones, bienvenidos sean, apréndansela y lúzcanse en las rotaciones, ya me quedar mal si quieren. Pero lo cierto es que eso no va a entrar en el examen, así que, ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuáles son los problemas que existen en el hospital? Es cierto, el desconocimiento de las guías de manejo y protocolos es importante en el aspecto de que la medicina evoluciona, ¿no es cierto? Pero si vamos a utilizar guías de hace 20 años, también es una vaina. Segundo, las guías y protocolos que buscan estandarizar un manejo en personas que tienen diferencias pues, muy grandes de tratamiento, ¿no? Como les digo, por ejemplo, en la parte de la fenitoína, ¿no? Las guías de manejo tienen que poner fenitoína. Yo puedo asegurarles que el 99.9% de los neurocirujanos utilizan fenitoína, pese a lo que han escrito ellos mismos en las guías. ¿Ok? Y una vez más, así como el desconocimiento de las guías y manejo de protocolos es un problema, también es un problema que esas guías de manejo y protocolos hayan sido realizados en países que no se adaptan a nuestra realidad, que no haya guías de manejo y protocolos que sean propios de la institución, desarrollado por sus profesionales. Porque, ¿qué haces usualmente cuando te piden hacer una guía de tratamiento y protocolo? Entras a internet, buscas una guía de manejo y protocolo del hospital de Sevilla, que está bien chévere, y le cambias Sevilla por Cusco. Y una que otra palabrita más. Entonces, eso no es lógico. Porque si bien es cierto, el tratamiento anecdótico y la experiencia unipersonal de algunas personas puede ser muy subjetiva, es importante en el aspecto de experiencia y hay que escuchar a los mayores. Y hay que tener suficiente conocimiento y capacidad para aceptar que algunas cosas pueden ser diferentes a las que pensamos, adaptarlas, estandarizarlas a nuestra realidad y luego seguir avanzando y seguir renovando y cada cierto tiempo revisarlas nuevamente con gente, como les digo, que trabaje en equipo. Eso es lo más importante. Otro gran problema, por ejemplo, es la subestimación de los trastornos oxigenatorios es una palabra, ¿no? Y circulatorios. Que a veces el paciente, por ejemplo, cuando ustedes lo envían de periferia, cuando llega de periferia, el paciente te llega completamente chocado, no le han puesto oxígeno, se ha aspirado en el camino, entonces ya te llega pues, un paciente completamente complicado porque ya tenía un hematoma epidural y ahora está haciendo una encefalopatía hipóxica. Entonces, chocado, hipóxico, más edema, más daño secundario, más edema y más hipertensión endocrinal. Aparte de su hematoma epidural, ¿me entienden? Deficiente valoración neurológica inicial. Una vez más les recalco, por favor, tienen que saber síndrome de rostro caudal, tienen que saber evaluar las pupilas, es lo más importante. Este borracho miércoles, sí, me está borracho, venía mía, mi guardia me está fastidiando. Sí, pero el borracho no tiene por qué estar anisocórico. El borracho no tiene por qué tener Babinski. Tienen que ser bastante bastante puntuales, bastante incisivos en vuestra valoración lógica, que no les cuesta nada, chicos. Ay, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Sí, doctor, que me he caído, que me he golpeado. ¿Y qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Y ya te das una idea, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Ya mueva? Ya, es un ratito. ¿Ok? La falta de monitoreo de la PIC es una cuestión muy relativa. Yo cuando estaba en Colombia con doctor Rubiano, me vendió la idea de,
ridículo querer medir la presión intracraneana sin un medidor de PIG, así como sería ridículo medir la glucosa en un paciente con diabetes. Tiene sentido, suena bonito, pero lo cierto es que, que los medidores de PIG son bien invasivos. Y una vez más, necesita una unidad de uso y de cuidado y tanta cosa. Y al final lo que yo particularmente creo, junto con algunos colegas mayores también, es de que tenemos que resolver el problema. O sea, uno ya por experiencia, por la tomografía, por el conocimiento que uno va adquiriendo, sabe cuando un paciente va a ir regular, mal o bien. Y eso les voy a enseñar de aquí un ratito, más o menos para que ustedes tengan una idea más práctica. Entonces, el monitoreo de la PIG es una cuestión muy relativa, ¿ok? Hiperventilación agresiva inopinada, bueno, a veces es cierto, ¿no? El paciente que llega a la emergencia y muchas veces ocurre, ¿no? Está con situaciones como tú dices, no, UCI ya, ventilador y con una serie de parámetros pues recontra agresivos, ¿no? Uso de soluciones hipotónicas, por ejemplo, ¿no? También es importante, o sea, diluirlo mucho al paciente. Recordemos que el metamizol también baja la presión en un paciente chocado, no es bueno. Recordemos que el manitol tiene como complicaciones o contraindicaciones la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, paciente chocado y hiperosmolaridad mayor a 320 o 360, entre esos rangos, ¿ok? Entonces no es tampoco utilizar así por utilizar. El uso irracional y abusivo de esteroides es, como digo, relativo. Hay colegas que lo hacen, ya, pues si lo hacen 1 o 2 días, no es deleterio cuando lo utilizas por mucho más tiempo y en dosis altas, ¿no? Los pulsos de metilprednisolona que se utilizaban, eso ya era bastante deleterio, ¿ok? Y la parte de rehabilitación, ciertamente en el Perú es un problema. Yo he aprendido el valor de la rehabilitación siendo residente, viendo cómo el rehabilitador se saca el ancho y todos los días va y recupera pacientes que están secuelados, y muchas veces la mejora del paciente neuroquirúrgico grave, yo creo que es un 60-40, 60% que hace el cirujano y 40% que hace el rehabilitador, o incluso un 50-50, chicos. ¿Ok? Entonces tenemos que dar también valor al tratamiento de rehabilitación. ¿Ok? Ahora, para todos aquellos que les gustan las guías de manejo, esta es la guía de manejo de trauma cerebral severo, TBI, la 4ª edición, ¿ok? Entre nombres importantes que van a encontrar acá son, por ejemplo, el doctor Gregory Auriluc. Gregory trabaja en Utah, antes estaba en San Francisco, o ahora está en San Francisco, no sé por qué estaba en Utah. Es el médico que les digo que presentó el trabajo de pupilómetro y de cómo a través de su software podíamos tener una ventana de 6 a 8 horas de prevención o de pronóstico que el paciente hubiera descompresivo. El pupilómetro es un instrumento muy fácil de usar. Se necesita una capacitación básica del personal, sea médico, sea de enfermería. Y es como que yo, por ejemplo, que he visto, no sé, pues, miles de pupilas, le pase toda la experiencia a ustedes de frente. Solo con el pupilómetro ya te encuentras diferenciales hasta 0.1, como les decía. Entonces, es una herramienta muy, muy interesante. Gregory es un tipazo, es muy buena persona. ¿Ok? Y la época que yo lo conocí, que estaba en San Francisco. En San Francisco tenían, y también en Detroit, tenían mucho accidentado por TEC, por PAF, por proyectil de arma de fuego. Entonces, su experiencia es válida. ¿Ok? Acá está el doctor Chestnut. El doctor Chestnut, si ustedes revisan todas las guías de calentamiento descompresivo y todas las guías, él se dedica a hacer guías. Es escritor de guías. ¿Ok? Chestnut es un neurocirujano no particularmente brillante. Ya es un buen estadista, pues no es un buen neurocirujano. Tiene una especialidad en medicina física y rehabilitación. Pues no tiene especialidad en vascular, no tiene especialidad en microcirugía, no tiene especialidad en base de cráneo, ni en otra cosa. Entonces, Randall es una personita que es bien egocéntrica. ¿Ok? El doctor Rubiano, Andrés, es también una muy buena persona. Él es uno de los encargados a nivel Latinoamérica de esto de las guías y está muy, muy interesado en desarrollar todo esto en países del tercer mundo. Lo anecdótico es que en todas sus charlas, porque yo cuando conocí en Colombia, cuando conocí en Lima, yo quedé deslumbrado, porque hay un montón. Pero hasta cuando me he visto en Italia, me he visto en Rusia, me he visto en India con él, o sea, todo es guías de tratamiento de trauma craneoencefálico en países del tercer mundo. O sea, su caballito de batalla es que es país del tercer mundo. Y repito lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, les vuelvo a repetir, estas personas son
gente igual que nosotros, que ha leído un poco más que nosotros y que también tiene un criterio. Entonces, es chistoso porque cuando yo les hablo así, a veces ustedes dirán, pero ay, qué cretino este doctor, que mire qué está haciendo. Yo les vengo a decir acá, o sea, bueno, para aquellos que no saben inglés, no voy a preguntarles a quiénes saben y quiénes no saben, es importante que aprendan inglés, chicos, es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, el founding, ¿cuál es la palabra en castellano? El dinero que ellos reciben es del departamento del gobierno de Estados Unidos de la parte del ejército, ¿ok? Entonces, ese dinero que llega ya con muchos intereses y con muchas deudas, muchos favores. Entonces, muchas veces tratan de buscar y sacar siempre un provecho, de las empresas principalmente. ¿Ok? Hasta ahora no hay una panacea para el trauma craneoencefálico severo, sino operar rápido y operar bien. El disclaimer de liability, ¿qué nos dice, no es cierto? La información contenida en esta guía de manejo para TEC refleja el presente estado de conocimiento al momento de la publicación. La Fundación de Trauma Craneoencefálico y la Asociación Americana de Neurological Surgeons, el Congreso de Neurosurgical Surgeons, y en otras colaboraciones con organizaciones que están junto, ¿no?, al trabajo profesional médico. Y asumen ninguna responsabilidad para el outcome del paciente que se pueda dar de la aplicación de estas recomendaciones en pacientes en circunstancias específicas. Asimismo, la asociación, y junto con todo el resto de asociaciones que ponen ahí, consideran que la adherencia a estas guías de práctica clínica no van a ser o no necesariamente van a asegurar el tratamiento médico de manera exitosa. La información contenida en estas guías refleja la evidencia científica publicada al momento de la compilación de estas guías, ¿no es cierto? Y no pueden anticipar el subsecuente hallazgo o evidencia adicional que pueda ocurrir. Por consiguiente, no deberían ser consideradas o incluidas del todo para los procedimientos adecuados o los estudios exclusivamente para procedimientos y test que son razonablemente directamente o se obtengan el mismo resultado. ¿Ok? Medical advice and decisions probably made only by... Las decisiones médicas y decisiones y advice y consejos médicos apropiadamente pueden ser solo realizados por un médico competente y licenciado, que tiene que tomar la decisión en la luz de todos los hechos y circunstancias de cada individuo en particular, de cada caso, basándose en la habilidad, en cuántos recursos pueden tener, ¿no? O sea, si están available, ¿cuál es la palabra en available en castellano? Están disponibles los recursos y la experiencia. Las guías no están hechas, no intentan suplantar el juicio del cirujano o del médico con respecto a un paciente particular, a una situación clínica especial, y no sustituyen el hecho de que uno pueda tener esa relación médico-paciente, ¿no? Asimismo, The Trauma Foundation, bla, 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 consideran la herencia de estas guías que son voluntarias, with the ultimate determination regarding the application to be made by the physician. O sea, el médico tratante es el que decide si las utiliza o no, a la luz de las circunstancias de cada paciente, es decir, un tratamiento individualizado. ¿Ya? Entonces, la misma guía, en su intro, te dice que no es de salvatajes, ¿no? Que no tienes que hacer todo lo que dice en la guía. Y muchos de nosotros, que nos encanta que nos digan qué hacer, nos pegamos, pues no, es que la guía dice, es que la guía dice. Pero acá está, pues hijo, mira, la guía dice que no le hagas caso a la guía. Ahora, aquí en la parte del disclosure de conflictos de interés,
Acá dice que no hay conflictos de interés, pero a toda esta gente que está acá, la financia Integra, la financia Johnson, a Chestnut le manda, lo paran, y a Rubiano le paran mandado por todo el mundo haciendo sus conferencias, y he tenido charlas con ellos y discusiones con ellos, de acuerdo, por ejemplo, con la cisternostomía, al hecho de reemplazar o no el hueso, los resultados de los DECRAS, por ejemplo, que se ve pues que no ayudan en nada, pero ellos siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque esas empresas les pagan y les pagan y les pagan. Y ustedes tienen que saber eso, ¿ok? Eso es bien, bien importante que ustedes entiendan. Aquí están, ¿no? O sea, y las referencias de esta guía de trauma es la misma referencia, o sea, él mismo se referencia. O sea, yo digo que esto está bien porque yo lo digo, pues aquí está. Y como les vuelvo a repetir, este viejito, que parece el guitarrista de Queen, no opera, es un estadista. Entonces, alguna vez lo que yo les vuelvo a repetir, o sea, lo han visto a Messi, a Ronaldo, a Mbappé, hasta Neymar, hacer un libro de cómo patear penales, cómo jugar bien el fútbol. No, porque ellos juegan al fútbol. Una persona que no opera, que está en esa mitad superior, que tiene el privilegio de muchas cosas, nos va a decir a nosotros como latinos, a nosotros como hindúes, como chinos, que India y China manejan más de 2,6,4 billones de personas, un tercio de la población mundial, le van a decir cómo hacer las cosas en sus países, tienen que ser racionales, ¿me entienden? Esta imagen de acá es una imagen de una práctica de bypass. ¿Qué es esto? Una alita de pollo que se diseca la venita, y en esta venita hay 8 puntadas. Y miren de qué tamaño es, menos de la punta de la aguja. Eso es lo que yo hacía todas las pinches tardes cuando estaba en Nepal. Y es como uno mejora su técnica quirúrgica practicando, 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 practicando. ¿Ustedes creen que Randall Chestnut va a poder hacer esto, por ejemplo? No, entonces, a la luz de lo que ya hemos visto nosotros en la parte de desarrollo de la neurocirugía, la neurocirugía es una rama relativamente nueva en el mundo, desde el punto de vista como ciencia. Con los avances en la resonancia y la tomografía, recién estamos aprendiendo a ver algunas cosas. La microcirugía ha mejorado todas las ramas o las partes de lo que es neurocirugía. Ha mejorado el tratamiento de tumores, ha mejorado el tratamiento vascular con lo que es aneurismas, malformaciones. Ahora están operando cavernomas a nivel de tronco cerebral. ¿Por qué no hay neurotrauma? Si neurotrauma es más del 70% de la patología neuroquirúrgica. ¿Me entienden? Y muchas veces dilatamos y filosofamos en cosas como los que les decía, ¿no? ¿Es trauma craneoencefálico o trauma encefalocraneano? O sea, ¿es TIC o es TAC? O sea, esa va a ser nuestra discusión. En serio. Yo puedo decir TEC y si me dicen entienden por TEC, bacán. Y ahora alguien quería pues, trauma craneoencefálico y se entenderá igual. O sea, son. Ahora, si no, vuélvete pues lingüista y ya, pues, ponte a discutir con la señora esta Marta, ¿qué es? Marta, no es Marta Chávez, es Marta Hildebrand, ¿no es cierto? Entonces tenemos en TEC, así como el TEC, que ustedes saben el TEC, leve, observación 18 horas, en moderada observación 24 horas, más neuroimágenes, obligatorio. Ya les he dicho que acá tenemos que ir previendo que puede ser un paciente que deja quirúrgico, le vamos pidiendo hemograma, glucosa, la creatinina, tiempo de curación, sangría, perfil de curación. EKG si necesita y riesgo quirúrgico por si acaso. ¿Ok? Y en TEC severo ya pues netamente va a hospitalización, interconsultas a todos, ¿no? O sea, al neurocirujano, al médico internista y pedir neuroimágenes computarizada más ventana, o sea que es el estándar de tratamiento. ¿Ok? El tratamiento una vez más, así como hemos visto en la guía que a usted que les encanta revisar, es un tratamiento individualizado. Cada paciente es único y debe ser tratado a la luz de la razón según su estado y pronóstico. ¿Ok? Este es Biratnagar, la segunda ciudad más grande de Nepal. Bien, se aparece el mercadito acá de una de nuestras ciudades pequeñitas, ¿no? Esta es la espalda del hospital, por aquí caminábamos todos los días hacia el. Este es el hospital en Nepal, en Biratnagar. Es el Nobel Institute.
¿Ok? Pinche hospital, qué feo este hospital. Mira que están los estudiantes que van así de blanquito con corbatita, no como ustedes con ropa de calle. Pinches mugreros. Esta de acá es la tiendita donde nos han visto ahí tomar nuestro milk tea. Este era un pozo de aguas servidas. Que cuando no llovía mucho no se llenaba, ¿no? Y este es nuestro puentecito así de tierrita. Acá vendían unos tipo picarones también buenas. Pero esta es la sala de operaciones de neuro en ese pinche pueblito y en ese hospital feito. ¿Cuántas salas tenemos? Una, dos, tres, cuatro. Solo para neuro. Con 2 anestesiólogos, solo para neuro. ¿Entienden? Este es nuestro centro quirúrgico en Nepal, en Virasnagar, en el pueblito de las cabras y las tienditas de esteras. Este es un microscopio Zeiss, un Pentagon 900, que tiene su televisor Trion con 3D para que los estudiantes y la gente que está afuera puede ver con los lentes lo que están viendo exactamente igual que están viendo con la profundidad del cirujano. Este de aquí es un neuronavegador, ¿ok? Y esta es la imagen del neuronavegador. Acá viene una cabecita que es lo que están calculando dónde está la lesión. Y acá pues se ve, ¿no? Lo que están operando. La neurisma. Esta es la sala de operaciones que teníamos en Virasnagar, en el Polito de las Cabras. El microscopio, este es un OAR, que es un tomógrafo intrasop que te da la imagen en 360. Acá dice, ¿no? OAR, ¿ves? No les engaño. Acá adentro está el resonador, porque teníamos también un resonador intrasop. Neuronavegador, mesa quirúrgica completamente. Todo este centro está interconectado a la base de datos, entonces puedes sacar imágenes y meterlas incluso en el microscopio de manera directa para ver. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Esto. ¿Qué es lo que obtenemos? Esto. ¿Cuál es nuestro problema? La corrupción. ¿Cuál es nuestro problema? Que es mucho más cómodo estar acá y decir, no, no tenemos camas, no, no tengo tal cosa, no, no se puede, pues no sé, no hay atención, vayan al consultorio particular. Porque honestamente, muchachos, ¿ustedes creen que nosotros no podemos hacer algo mejor que esto? Nosotros que supuestamente somos la cúspide del conocimiento del mundo, que somos médicos y somos lo máximo, ¿piensan realmente que no podríamos mejorar eso? ¿Cuántos años está entrapado el pobre de Hospital Lorena en esa misma cosa? ¿Cuántas autoridades han pasado y no han hecho nada? Si Viratnagar, el polito de las cabras, que ustedes han visto, tiene ese hospital, tiene ese centro quirúrgico, ¿por qué nosotros no podríamos? ¿Me entienden? Y es un problema de chip. Tenemos el chip de que estamos en provincia y somos provincianos y todo lo mejor está en Lima y tenemos el chip de que si soy de una universidad soy menos que la otra universidad y que soy la particular y soy la nacional y que los de Cayetano son mejores y los de San Marcos también, o sea, joder. Ustedes tienen toda la potencialidad de ser lo que ustedes quieran, chicos. Y eso tienen que entenderlo, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se han dormido? No, todos estamos despiertos, Yo todo estoy claro. abriendo mi No, alma, doctor. ustedes están durmiendo, carajo. No, doctor. No, Ok. Ya, chicos, continuamos. Esto me trae en el examen. ¿Ok? Sí o sí esto me entra en el examen. ¿Ok? Todas las diapositivas que continúan van a entrar de una u otra manera. En el hematoma epidural, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Que tenga un volumen mayor a 30, independientemente de escala de Glasgow. Desviación de línea media mayor a 0.5, que es esta de acá, que se ven que está doblando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y un espesor mayor a 15. Si es más grueso de 15, tiene que entrar a la sala. ¿Cuándo? Ayer. O sea, inmediato. Método, lo convencional, es que le hagas una craneectomía más evacuación de hematoma. Puede ser una craneectomía más evacuación de hematoma. También, cuando es occipital a veces se da y puedes hacerlo completamente válido. Decía uno de mis maestros en Lima, al final cada quien sabe cómo mata sus pulgas. Mientras el paciente salga bien, no, porque esa técnica es mejor que la otra, no.
Déjame a mí hacer como hago. Es como cuando mezclan vuestro ron, ¿no? No, pero mucho ron, menos ron, ponle más gaseosa, ponle. Yo lo tomo con hielo y sin agua. Es mi problema. Mientras cumple la función. Igual es en la cirugía. Cada uno de ustedes va a desarrollar una técnica cuando sean cirujanos, si es que son cirujanos. Y van a aprender una cosa de fulano, una cosa de sultano, una cosa de mengano, una cosa de perengano. Vuestra propia técnica. Y mientras más operen, mientras más vean, van a recolectar cositas de aquí, cositas de allá. Y mientras el paciente salga bien, es suficiente. Obviamente hay cuestiones pues, que son estándares, ¿no? Voy a operar sin guantes. No, no quiero lavar al paciente, porque soy más capo. O sea, tampoco no pueden ser. Pregunta de examen de hematoma epidural. ¿Qué es importante de esta imagen? La de arriba no. Aunque el corte cabe está interesante. Es importante que vean esta imagen. Porque es un hematoma epidural, correcto. Ven que es una imagen hipertensa, ¿no es cierto? Blanquita, blanquita, blanquita. Pero acá hay unas zonas medias negritas, negritas, negritas. Para algunos con los que ya hemos rotado y hemos visto en el hospital, eso significa que el hematoma todavía está sangrando, que hay un sangrado activo. Entonces, ay, pero el hematoma está pues en 28, todavía no es quirúrgico, tiene que llegar a 30. Pero si ya sigue sangrando, no seas pues lerdo, va a llegar, y porque el paciente, por más que esté en grado 15, va a deteriorar, y si la noche deteriora hasta que lo llamen al retén, hasta que venga al retén, hasta que le den sala, se va a poner mal el paciente. Nosotros como cirujanos, como médicos, tenemos que ver más allá de lo evidente, para eso estudiamos. Ustedes ya saben cómo es la fisiopatología de la hipertensión cardíaca, cómo se desarrolla, cómo va y cómo evoluciona. Van a esperar, casi me atoro. Van a esperar que la pija esté por encima de 24 para operarlos y saben que viene más de 24 porque tiene una lesión grande. Lo operan al toque, pues chicos, ¿ya? Entonces es importante. ¿Cuál es la etiología del hematoma epidural? Usualmente son sangrados, que puede ser la fractura, que sangre del mismo hueso, o como les digo, que se haya desprendido la dura y que esté en vasitos sangrando. Si es que es temporal, por ejemplo, por esta parte de acá, usualmente son hematomas más masivos por la laceración de la meningia media, ¿correcto? Entonces siempre tienen que ubicar el punto de fractura y entrar por ahí. Hematomas subdurales. Indicaciones quirúrgicas. Grosor mayor a 10 milímetros o desviación de línea media mayor a 5, independiente de la escala de Glasgow. Hematoma subdural agudo con grosor menor a 10 o desviación de línea menor a 5, pero que tenga una caída en la escala de Glasgow del paciente mayor a 2. Es decir, el paciente vino medio confuso, medio gracioso, ¿no? Ah, este borracho. Pero tiene un hematoma subdural. Ya, sí, lo paro después como electiva, ya, tranquilo. Lo ven a las 2-3 horas y el paciente lo que estaba con 13 está con 11. El hematoma no ha aumentado. Pues Glasgow ha caído y es indicación de entrar cirugía. O anisocoria, porque ustedes son unos capos en síndrome rostrocaudal y ya saben qué significa la anisocoria, ¿no es cierto? Una PIG mayor a 20 hasta que le pongas el medidor de PIG, ven verde, pero puede ser un criterio, puede ser una respuesta cuando se les pregunte criterios de cirugía de hematoma subdural. Ya tienen 2 preguntas de examen. ¿En qué momento hay que operarlo? Right away. Método: craniotomía de evacuación de hematoma, craniectomías compresivas, cisternostomía. Va a depender mucho del estado del paciente y de cómo encontremos en la cirugía. ¿Ok? Vamos a ver en un momento el index. ¿Qué es el score? ¿Score? ¿Index? ¿Ya? De Fulkerer, que nos va a ayudar un poquito también a vislumbrar ciertas cosas. Algunos tenemos que entender a la luz de ese index que si tenemos un hematoma de ese tamaño, miren por ejemplo este hematoma, es grande, por la desviación en línea media no es tan grande. Por ende este hematoma es un hematoma subdural crónico que se ha hecho agudo, porque si fuese agudo, agudo, eso estaría por acá, ¿me entiendes? Y el pronóstico sería malísimo. ¿Okay? Eso también es importante recalcar. Tiene que haber una relación entre el tamaño del hematoma y la desviación en línea media. Si tiene un hematoma pequeño y tiene una desviación en línea media grande, significa que ese cerebro es muy, muy, muy susceptible a los cambios de presión y está haciendo más edema. Entonces, ahí, por ejemplo, va a ir a descompresiva. O también con la cierre de las cisternas. Por lo menos en el score que hemos realizado nosotros, el cual expondrá Erich en algún momento.
Nosotros hablo del grupo de Nepal. Los hematomas subdurales crónicos van a tener diferentes fases respecto al tiempo de evolución. Van a tener una fase isodensa, una fase hipodensa y una fase hiperdensa cuando son agudos. Pero usualmente estos ya son, pues, ya hematomas cuando se quedan resangrados, como este, ¿no? Que es un hematoma mixto, por ejemplo. En este y en este, la técnica normalmente va a tener que hacerse una plaqueta, craniotomía, más evacuación. Por acá, si ven ustedes con un poquito más de cuidado, hay unas membranas. Entonces, las membranas hay que sacarlas. Acá probablemente hay membranas, igual en esta zona. ¿Ok? Ahora, esto es la resonancia. Y estas son tomografías. Y entonces, a veces la imagen acá te confunde. Yo prefiero tomografías, honestamente. A veces, algunos colegas, para definir si tiene membranas o no, estar seguros de que es un hematoma y hacer tiempo, le piden con contraste. Lo cierto es que se puede ver. Y lo cierto es que esto que les digo de acá, de los tipos de tratamiento quirúrgico, ya está estandarizado. Estos pacientes que son subdurales crónicos o que ya están así más hipodensos, se les puede hacer solo un huequito. La técnica quirúrgica dice hacer 2 huequitos, ¿no? Lavar y dejarles un dren. ¿Ok? Pero acá en Cusco es bien raro esos pacientes. Por lo menos en el regional. Yo he visto mucho más pacientes siempre con membrana. Más pacientes con hematoma subdural. Aquí ya tienen hemoventrículo. Miren la diferencia de un hematoma subdural. Una imagen completamente irregular. En media luna, no es pues en media luna, es en medio queso mal cortado. Por eso. Y acá hay zonas también medias hiperdensas que son sangrados actuales. En algún momento durante la rotación, vamos a hablar de la fisiopatología de los hematomas subdurales, que es muy interesante, es muy interesante. ¿Ok? Pero por cuestiones de tiempo curricular no nos vamos a explayar en cada uno de ellos. ¿Ok? Es lo que decía el índice Zumkeller. ¿Ok? Si el hematoma tiene un grosor mayor de 18, la supervivencia es menor del 50%. Recordemos que con 10 ya es quirúrgico. Cambios en la línea media mayor a 12 milímetros, obviamente van a afectar la prognosis. ¿Ya? Desviación en la línea media mayor a 20 milímetros, una mortalidad del 50%, mayor a 28 milímetros, la supervivencia es 0. O sea, es un índice interesante en el aspecto estadístico. Lo cierto es que el índice Zumkeller aplicado a la vida práctica es más interesante. ¿Ok? Si usted tiene un hematoma chiquito y tiene una desviación en línea media grande, significa que no va a ser suficiente sacar el hematoma y que probablemente ese paciente va a ir a descompresiva o en mi caso va a ir a cisternostomía. ¿Ok? Si tiene un hematoma, no sé, de 8 y la desviación en línea media es de 6, ya, pues bueno, si le sacas 8, esto va a regresar a su lugar y no va a necesitar otra cosa. Entonces, tienen que más o menos ir pensando en eso. Ok, para eso sirve el índice Zumkeller. Ok, la parte de mortalidad y demás, Zumkeller era un brasilero que tenía un apellido bien cool. Les voy a preguntar el índice Zumkeller, maybe es una posibilidad. En cuanto a las contusiones cerebrales, las indicaciones quirúrgicas son deterioro neurológico asociado a efectos de masa, pacientes con esclerosis 6 a 8 con lesión parenquimal frontal o temporal mayores a 20, el volumen también es importante, ¿no? O con desviación en línea media mayor a 5. ¿Ok? Lo cierto es que por convenio, en el último ICRA que he ido casi en Nápoles, se quedó de que toda contusión cerebral que es quirúrgicamente accesible debería salir. Porque todo este cerebro es un cerebro no funcional, ya este es el daño primario, y tú dejas esto, vas a causar más daño secundario en todas esas zonas. Entonces, mejor sacarlo. ¿Ok? Los hematomas infratentoriales, los de fosa posterior, todos tienen que operarse. ¿Ok? Porque puede producir hidrocefalia. Se manejan volúmenes menores en los epidurales, por ejemplo, si es 30, en fosa posterior es 15 el volumen. ¿Ok? Y el método ya, pues obviamente una craniotomía suboccipital no se ocasiona hematoma. Y una vez a una niña que le dije que se haga un poco más crónico el hematoma, es un huequito apenas. Pues son cosas anecdóticas, ¿no? En cuanto a fracturas craneales, como podrán ver acá en la reconstrucción 3D, hay indicaciones quirúrgicas. Sí que habíamos conversado con
con el grupo de rotación y los cuales nos van a dar luces acerca de cuáles son las indicaciones quirúrgicas. Chicos, por favor, uno por uno. Es su nota de rotación. Rotura de la dura madre. Ruptura de la madre, correcto. Otro. No hay nada está rotando. No tengo más, ¿no? Hundimiento de la fractura de 8 milímetros a 1 con respecto al grosor del hueso. ¿Ya? Lean, por amor a Cristo, hemos hablado de penetración dural, neumoencéfalo, hay un hematoma inferior, un interparenquimal asociado. La parte del compromiso del seno frontal es importante porque acá en el seno se llena mucho de mucus. Puede infectar, entonces hay que entrar y llenarle todo ese dulce de hueso o hemocolágeno, lo que sea, o limpiar todas las membranas que están dentro del seno para dejarlo y evitar la infección. La deformidad cosmética también es importante, infección de herida, contaminación. Cuando son fracturas expuestas y hay una herida, es importante operar, por entrar a hacer una cura quirúrgica. ¿Es una urgencia? ¿Es una emergencia? No, es una urgencia. Le puedes enfriar con antibióticos, esperar un poco y operar. ¿Ok? El método levantamiento de fractura, o si no, también se puede hacer y sacar toda la fractura. Están muy pedacitos, muy ñutu, como decíamos en mi pueblo. Se puede hacer una esquirlectomía con estomía, ¿no? Y encima se le pone su titanio o lo que ustedes vean por conveniente. ¿Cuál se arriesga además la infección en estos pacientes? Es de que puedan desarrollar algún tipo de epilepsia, porque esto está metido al parénquima y son zonas que pueden disparar zonas epileptógenas, ¿ok? Muchas gracias, soy yo en Kathmandú y cuando se iba a visitar a mi amigo el doctor Strange. Con otra look. Finalmente, no quiero que esto ocurra, por favor, en el examen, ¿sí? Listo, mis chamacos. 10 en punto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Despierten, por amor a Cristo. Doctor, pásenos sus diapositivas para repasar, por favor. No va a pasar nada, vagos. No mentires, sí, no, bueno. Doctor, una consulta. Buenas noches. Dime, Miguel. Doctor, Frank. cuando se ve un hematoma subdural crónico, cuando estaba viendo que puede haber calcificaciones, ¿cuán frecuente es que se pueda observar eso en la tomografía? Calcificaciones, no, lo que se ve son membranas, Frank. O sea, lo que se ve es como imágenes hiperdensas. Son dos cosas. O puede ser que haya habido un resangrado, que eso ocurre bien frecuente en las abuelitas, o en los abuelitos, ¿no? Que son borrachines. Entonces, se cayeron después de tomar chuchelas, se hicieron una hematomita, comenzó a crecer, y estaba completamente crónico, asintomático. Y a veces por el mismo hematoma ya pierden la movilidad, o se vuelven a golpear y resangran. Entonces se llena esa imagen hiperdensa y hipodensa. Y a veces esas lugares. Ahora, lo cierto es de que aquí, por ejemplo, en Cusco hay unas membranas terribles que sí son medias calcificadas, pues no con calcificaciones como tal. Es frecuente. Lo que a veces es poco frecuente es que los hematomas epidurales pequeños, que a veces no son quirúrgicos y no se operan, se puedan calcificar. Entonces, luego cuando se calcifican, producen efecto de masa, como en el caso de la fractura, ¿no? O sea, es una masa que está dentro del cerebro y puede producir epilepsias. ¿Ok? Gracias, doctor. De nada, caballero. ¿Alguien más? Doctor, disculpe, buenas noches. En el caso de que el paciente con teja edema, ¿cuándo utilizaríamos manitol y cuándo la solución hipertónica? ¿Paciente con teja? Cuando el paciente con teja tiene signos de hipertensión intracraniana, podemos utilizar ambos. No hay estudios que hayan demostrado que uno sea superior al otro. Ahora, yo recomiendo más el manitol porque es un uso más sencillo. ¿Ok? Y que van a entrar en el examen, que son insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, paciente chocado y osmolaridad mayor a 320 o 360. Va bien,
Porque con el problema de hipertónica es que tú puedes llevarle a un paciente a hipernatremia, que es igual de deleteria, ¿me entiendes? Pues yo lo voy a ver bien, le voy a hacer hagas cada media hora y lo voy a controlar, ajá, harto le vas a hacer. Lo cierto es que en hospitales como los nuestros, donde hay déficit de profesionales, de enfermeras, de técnicos de laboratorio, no le vas a poder hacer un control adecuado. En una UCI, sí. ¿Es mejor? No. En pacientes agudos, en el momento agudo de la lesión, hay estudios que dicen que puede ser mejor, ya, pero no es nada concluyente. Entonces, yo por lo menos particularmente en Lima, en mi hospital tratamos a todos con manitol, nos iba súper bien. Acá he visto colegas que utilizan manitol hipertónica de manera alterna. O sea, le pongo un bolito de manitol y a las 4 horas le pongo un bolito de hipertónica. En las otras 4 horas un bolito de manitol y otro de hipertónica. Honestamente, yo no he visto ese tipo de tratamiento de UCI de Nepal. Y no he visto, y en el barro tampoco. Ahora, de repente son experiencias muy particulares, pero honestamente no me parece. Acá, por ejemplo, el único médico neurointensivista es la doctora Kelly Kirita, que es la única del sur. Ya Kelly es muy buena amiga, es una persona muy abierta a conversar. Nunca hemos llegado a tocar este tema de utilizar los bolos alternos. Pero, como te digo, yo particularmente creo que es más sencillo utilizar manitol de manera plena, a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, lo que corresponde a, como les había dicho, la rotación es por cada 15 kilogramos de peso, le podemos dar 30 cc de manitol al paciente. Entonces, un paciente más o menos de 60 kilos, el 120 cc cada 4, pero también puede producir pues, que haya hiponatremia, hipocalemia, sí, pero es menos frecuente. Y lo que sí hay que mantener una buena hidratación es bien importante con cloruro y potasio. Y los clínicos le ponen, ¿no? Reposición de 2/3 de diuresis, harto va a cumplir la enfermera de reposición de 2/3 de diuresis. Entonces es más fácil colocar por volúmenes más o menos, ¿no? Calculando. Y controlar, yo por ejemplo controlaba con agas cada 2, 3 días, ¿no? Que es una cuestión racional. Ahora, si un paciente que está con TEG, que está con tratamiento médico porque no hay nada que operar, y tiene trastorno de conciencia súbito, o sea, su glácido cae nuevamente, son 3 cosas. O está haciendo hiponatremia, o hay algún evento arriba que ha ocurrido en que pedido tomografía de control, o se ha aspirado. Esas son las 3 causas que puede haber de alteración de estado de conciencia en un paciente que ya estabas tratando y estaba yendo bien. Entonces, eso es bien, bien importante que ustedes entiendan, porque ustedes tienen que actuar y prevenir que algo así ocurra. Y si ocurre, tienen que saber cómo manejarlo con suficiente sustento de los exámenes de apoyo, ¿no? Que son exámenes de apoyo, pues tienen que tener la sospecha. O está haciendo una hiponatremia, o ha sangrado más, o ha hecho más edema, o se ha aspirado y está jodido, pues, porque por la neumonía aspirativa también, cuando es muy severa, hacen trastornos de conciencia, ¿no? ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguien más, jóvenes titanes? Si tiene alguna duda, pregunta. Prixaya, que se acaba de ir. Díganle que regrese, porque es su nota. No es broma, ¿eh? Pues ella tiene que preguntar más que todos. Todo el resto, claro. Sí, doctor. Ok, chicos pericos, entonces, con los que rotan mañana nos vemos en el San Juan de Dios y con el resto tenemos que recuperar las clases porque ya se viene el examen, por favor. Ya hemos estado siendo bastante comprensivos con algunos de ustedes. Yo creo que terminan exámenes estos días. En aunque sea 10 de la noche vamos a tener que recuperar, chicos, porque tenemos que avanzar. Ok, Prixania, ¿estás ahí presente? ¿Estás entre nosotros? Sí, Doc, justo dijo adiós, jóvenes titanes, y me retiré. Ok. Bueno, mi querida Starfire. Dudas, preguntas. Tú estás rotando y ahorita neuro. Con el excelentísimo doctor Espinosa. Sí, Doc. ¿Todo Quería claro? preguntarle de repente. Sí, 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 todo claro, Doc. Todo excelente. Ya nos hace una. Dale, ¿qué preguntas? ¿Qué tan común es ver una alteración axonal difusa
Las lesiones axonales difusas no son tan frecuentes y son un diagnóstico por descarte, porque muchas veces en la tomografía tú vas a ver como pequeñas imágenes petequiales, o sea, hiperdensas muy pequeñitas como punteadas, y donde puedes verlo más de repente según una resonancia, ¿no? Pero lamentablemente son lesiones que no vas a hacer nada. O sea, tienes que esperar tiempo al tiempo y ya es como cuando está tu celular cargando, actualización hacia el 20%, 30%, tienes que esperar. Importante mantener una vez más una buena presión, una buena oxigenación, evitar, por ejemplo, que el paciente se aspire. A veces, uno, lo dejan en NPO por semanas si el paciente está famélico, o dos, le comienzan a dar comidita porque está de hambre, doctor, 3 días que no come, y luego se aspira el paciente y está... Si es un paciente que está, por ejemplo, con Glasgow, sí, así dice, con Glasgow 13, 12, es mejor poner una sonda nasogástrica para iniciar alimentación. Y le puedes dar dieta licuada en volumen de 800 cada 4 en piezas, o sea, los 800 en 4 tomas, y le vas progresando hasta 1200, 1400 según su gasto calórico, ¿no? Es más natural y te evita la aspiración. ¿Y cuándo le vas a retirar la sonda? Cuando el paciente recupere y mejore, ahí él mismo se va a quitar la sonda. Ahí vas a saber que hay que sacar la sonda. ¿Ok? Y en estos pacientes pueden usar las aroides. Sí, pues pueden usar. Yo utilizo citicolina y a mí me convence. ¿Me entienden? Ahora, no hay estudios randomizados, sí, pues pero el mismo estudio que tú, tu protocolo y tus guías, dicen que no sigas las guías al pie de la letra como... Entonces, ustedes o sea, tienen que entender eso, chicos. O sea, si ustedes van a manejarse entre blanco y negro, no, pues solo los SIT se manejan de esa manera. No se vayan al lado oscuro. Tienen que encontrar siempre los grises. ¿Ok? Y siempre, como les vuelvo a repetir, pensando en que ese paciente puede ser vuestro buba, ¿no? Vuestro muy mejor amigo y puede ser una persona que ustedes quieren. Entonces, siempre lo que yo trato de plantear siempre con mis pacientes un poco es eso, ¿no? Si fuese mi papá, si fuese mi mamá, si fuese mi hermano, mi mejor amigo, ¿qué haría? Y yo creo que mientras ustedes usen esa política, siempre las que tomen van a ser buenas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Que me llama Sauron. ¿Todo bien? ¿No hay dudas, preguntas, demás? Chicos, la siguiente vamos a hablar de hemorragia intracerebral, ¿ya? Tanto como DSB hemorrágico, como también algunas otras, como por ejemplo en hemorragia suprarrenal, todo lo que es aneurismas, malformaciones y demás. Entonces es importante que ustedes repasen algo y vean. Segundo, antes estaba viendo lo del libro. ¿Cómo están avanzando lo del libro? ¿Nadie? Bueno, les comento, ya que nadie dice nada, les voy a comentar algo. Se me ha ocurrido la genial idea de que van a hacer un ensayo de esa hora. Y como es un ensayo, sí, eso. Ante todo no hagas daño, exacto. Para ellos les voy a hacer daño pidiéndoles el ensayo. Y ahí, como no quieren escribir a mano 20 hojas, les voy a pedir que me hagan un ensayo en forma de audio. ¿Ok? Necesito que me hagan un ensayo en forma de audio de 10 minutos de sobra. Y esa va a ser parte de vuestra calificación. Ok, ya que no lo podemos hacer de manera virtual, me lo van a mandar. Y como van a hacer un ensayo, es absolutamente imposible que haya dos opiniones iguales. Doctor, y ¿Ok? si mejor leemos el libro y lo comentamos en clases, como usted, así, su opinión, así, por La idea favor. es que ustedes lean el libro, yo luego voy a escuchar vuestros ensayos, me voy a dar la chambaza de escuchar 400 minutos de rubbish, y de eso vamos a sacar un conversatorio en algún momento para crecer un poco como personas, chicos. Les vuelvo a decir, ustedes tienen que no encerrarse solo en medicina. Si ustedes son buenos médicos y no son buenas personas, no pasa nada. Ustedes tienen que ser buenas personas primero
Y eso va a llevarle a que sean buenos médicos y grandes médicos. ¿Ok? Entonces, por favor, somos 28 de septiembre. Tú. Entonces, el 5... voy para octubre, sí. El 12 de octubre, que es cumpleaños de una de mis ex, les voy a pedir que todos, por favor, envíen de manera whatsappesca vuestros ensayos. Y eso va a ser con nota. ¿Ok? 10 minutos hablando de la obra. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha importado? ¿Qué capítulo les ha emocionado más? Y no quiero que me digan, el capítulo que me emociona más es el capítulo 1 y todos me hablen solo el capítulo 1. Tienen que hablar de cada uno de los capítulos un ratito, si quieren. ¿Ok? Así que, los vidrios, chicos. Ya cualquier cosa, por favor, siéntanse en la libertad de escribir al WhatsApp. Ya ahorita no he habilitado todavía el aula virtual con la parte de foros y demás, porque soy docente nuevo y soy medio viejito, entonces no conozco esas tecnologías. Atacado. Entonces, una vez que lo haga, bueno, lo haremos por ahí, pero por el momento yo creo que también es más íntimo, por así decirlo, hacerlo de manera por el WhatsApp, porque a veces que ustedes puedan preguntar algo, todos están abandonando la reunión porque que ustedes puedan, por ejemplo, preguntar algo de manera pública es un poco más complicado que lo puedan hacer de manera, de repente, personal por el WhatsApp, ¿ok? Mi WhatsApp siempre está abierto, es una puerta abierta para ustedes. Ya chicos, que descansen, mañana vean What If, por favor. Final de temporada. Nos vemos. Sí, una cosa más que les quería comentar. Uno, que estoy feliz porque a veces funciona el micro, así que supongo que me han escuchado mejor. Y dos, de que todo lo que conversamos en las clases, las diapos, los videos, lo que quieran, compártanlo, chicos. Es como la encerrona, llévenselo a sus casas y compártanlo. Porque el conocimiento es parte de eso. Yo nunca les voy a decir de que no, pues no están compartiendo, de que no lo pasen. Creo que los Launsac se les ocurra. Si pueden compartirlo con vuestros amigos Launsac, si pueden reírse un rato con las sandeces que a veces hablo durante la exposición, háganlo. Y hay algunas cosas que yo les comento, les digo muy a título personal, que yo no tengo ningún problema en decirlo. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, son opiniones mías. Es precisamente por eso también que en esta exposición les he puesto una parte de la guía clínica de la Asociación de Neurotrauma, en la que ellos mismos dicen, ¿no? O sea, no os hagan caso del todo, no sean güey. Y a veces tenemos las indicaciones y no las leemos, ¿no? Todo paciente es único, ustedes son únicos, muchos de ustedes tienen habilidades completamente diferentes y vuestra misión es ahora ver en qué son buenos y qué les apasiona. Busquen eso que les apasiona y les va a ir bien. ¿Ok? Pero por el momento estoy en neurocirugía y no los voy a jalar. Duerman tranquilos. Nuestra sesión ha terminado. Demos gracias al doctor. No, doctor. Muy bien. Debemos ir en paz. Hasta luego, Chao, doctor, Jess. gracias. Chao, Chao. chao. Gracias, doctor.